so far away from me. I'm tired of making out on the telephone, 'cause it's so far away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. And I get so tired when I have to explain. And you're so far away from me. See, you've been in the sun and I've been in the rain. And you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. Take it out. So far away from me. Oh, you're so far away from me. Yeah, you're so far away from me. So far away from me. And you're so far away from me. So far away from me. Año 1978, el punk rock estaba rompiendo todo en Londres. Crestas, camperas de cuero, 3 acordes rápidos y mucho grito. Parecía que si no hacías ruido, directamente no existías. Hasta que un día como hoy, un 9 de junio de ese año, 4 pibes que estaban literalmente en la lona lanzaron su disco debut y demostraron que se podía armar la revolución más absoluta tocando bajito y sin usar púa. Salía a la calle el primer álbum de Dire Straits. El nombre de la banda no era una pose de marketing. In Dire Straits es una expresión en inglés que significa estar en una situación desesperada o básicamente en la quiebra total. El cerebro del grupo, Mark Knopfler, clavó un estilo limpio, sutil y usando solamente las yemas de sus dedos que descolocó a toda la industria. De hecho, la joya del disco, Saltines of Swing, al principio era un embole bárbaro que Knopfler había compuesto en guitarra acústica y casi queda en el olvido, pero todo cambió cuando el tipo se pudo comprar una Fender Stratocaster usada y ahí el tema cobró vida. Metió ese riff imbatible y se transformó en una de las obras de arte más perfectas de la historia del rock. Brian, poneme ese punteo a rodar por el dial que nosotros acá en Gallegos arrancamos con esa misma clase. Sin necesidad de gritar, pisando fuerte, pasate un mate que la mañana se pone buena. Bienvenidos amigos, amigas. Esto es Arriba el Día en la 100.9. Johnny singing oldies, goldies, Baba Lula, baby, what I say. Here comes Johnny
walk all night. Here come Johnny, gonna tell you the story. Hand me now my walking shoes. Here come Johnny with the power and the glory. Backbeat, the talking blues. He got the action, he got the motion. Cada quien tiene sus recuerdos y sus vivencias, ¿no? A mí esta canción me hace acordar a la época en que en el centro de Río Gallegos hubo un simultáneo 3 o 4 pools. Una cosa atípica que hubiera tantos para el radio céntrico, para la historia de nuestra ciudad. Viste, siempre hubo algún pool histórico, pero en los primeros 2000 convivieron, sí, hasta, no sé si media docena, pero 4 o 5 había. Sí, que te los nombro. Y era, también te puedo ayudar en eso, estimado. Y vos ibas y ponías un tema, elegías un tema. Una rocola. Y esto sonaba mucho. Los Dire Straits era como Pool y Dire Straits en el centro de Río Gallegos era un clásico. Buen día, queridos oyentes. Esto es Arriba al Día. En la apertura, con la efeméride del día de la fecha, escuchaban ustedes a Rodri Redondo. Mi nombre es Leandro Dolan y el hombre que sabe de pools es Héctor Nica Mancilla. ¿Cómo andas, Nica? Buen día. Buen día. Acá andamos, todo tranquilo. Contanos, a ver, Sin repetir. sin repetir, De los que sin me soplar, acuerde yo. de los que te acuerdes. El que está todavía, están remozando, creo. Liverpool, que tiene el nombre de la Frente ciudad al inglesa. Boxing Viejo. Frente al Boxing Viejo. Acá a la vuelta estaba Master. Que vos nos contaste hace Sí. unas semanas atrás que te gustaba mucho ese pool. Ese ambiente. Y acá sí. a la vuelta es en la misma manzana en la que estamos nosotros. Sí. Nosotros estamos de Faniano Ujú. frente al Salesiano y Máster estaba de Faniano y Sapiola apenas 20 metros para Sapiola. Los que querían andar debajo del agua tenían Nautilus. ahí Nautilus. En Kirchner y Sarmiento. Que sigue estando. Sigue estando. Bola 8. Mm. Ahí en Avenida Kirchner, a pasitos de Entre Ríos. No sé cómo nombrarlo ahora. Y Porque después Puerto de Palos. Puerto de Palos. Ese pool Ese tenía... ya dejó de existir, era muy lindo ese pool. Ahí en Calle Rawson, frente a lo que era la Secretaría de Estado de Trabajo. en aquel Calle entonces. Rawson frente a Secretaría de Estado de Trabajo, ciertamente. Y después el Uno mítico Club Ferro. El ferro de toda la vida. Además, De ahí toda tenés la vida. ping-pong y metegol y salías con un olor a pucho hasta hace 20 años atrás. Sí, sí, Y el sí. olor a pucho del ferro no te lo sacabas por una semana Sí, entera, más o menos. exactamente. Era el club de mi barrio, en ese Sí. caso, digo, por cercanía. Entonces ¿Quién íbamos a jugar ¿quién no ahí. habrá ido a jugar al pool? Hubo uno más Igual. de mesas muy sofisticadas que no duró tanto tiempo. Calle 9 de julio, si mi memoria no falla, primeros 2000. Apenas después de la crisis de 2001, 9 de julio, frente a donde ahora están los chinos. Ah, donde está el Centro Gallego. Claro. Y ese pool Sí. tenía mesas muy sofisticadas que se pagaban aparte, se pagaban más caros, se alquilaban por tiempo, no por ficha. Sí, sí, no, muy Mirá, careta. ahí contamos media docena, Muy mirá. careta. Claro, Muy sí, era careta, bien cheto. no, Tenía, no tenía era- como 15 mesas, cosa no que era para era gallego. una cosa muy, Sí. muy extraordinaria. Sí, sí. Rodri Redondo, buen día. ¿Vos jugabas el pool en Buenos Aires? Buen día para todos. Sí, ¿Eras bueno? Yo era muy malo. Tuve no. mis 15 minutos de calidad amateur buena, de tanto jugar con amigos, pero nunca fui bueno para eso. No, bueno no. Me defendía un poco, viste, como cuando uno jugaba de chico, íbamos a jugar cuando éramos muy chicos, estaba muy de moda ir a jugar al pool, no había un lugar para ir, viste, para los chicos había un pool que estaba muy lindo ahí que más o menos zafaba y nos juntábamos con amigos y ahí aprendí las técnicas básicas, viste. Claro. Como por ejemplo, tirar Claro. pegarle con el taco en la espalda, de espalda. Claro, bueno, hay que tener cierto talento para eso. En mi caso era bastante talentoso para eso y no para otras cosas bastante elementales. Después, por ejemplo, del no pool, sé, tirar con los ojos cerrados. Mirá, lo básico. Muy bueno. No, Nica, vos sí. técnicas, digo porque los conocés de memoria todos. Estimo que alguna técnica desarrollaste a lo largo de los años. Sí, para ahí jugar mucho con la carambola. Mirá vos, con la carambola. Sí. Eso es como tirar paredes en un partido de fútbol, Nica. Eso Sí. es como tirar paredes con tu compañero y entenderte. Pero lo Y haces todo había vos, ¿no? adquirido una precisión para embocar así de Mm. lejos al esquinero. Perdón la indiscreción, ¿no? Sí. Pero si jugabas en serio, ¿se bebía o se bebía con moderación? No, con moderación. Claro, el que cuando jugaba estás jugando muy en bien, serio. El que jugaba muy bien era Nico, nuestro compañero, todavía compañero, Nico Rebello. Jugaba muy bien. Nivel ya profesional, Claro, de Taco. competir y demás. Taco, guante. Claro. Uno agarraba el taco torcido que había ahí. Pero lo tirabas arriba de la mesa a ver cómo Sí. giraba y ahí veías si el taco estaba torcido o no. Yo cuando juegan bien les hago trampa. Les tiro trampa a punto de tirar y hago
No, eso no se hace. No. Eso O es lo empujo, le hago un fair play. chiste. Claro, fair Sí, play. Claro. y bueno, pero... Anti-fair Yo he jugado play. en la Sos como el Dibu Hay que Martínez. equilibrar la cancha. Sos como el Dibu Martínez atajándole penales a Colombia, ¿no? Me voy a Hablándole a los incinerar- jugadores antes. Me voy a incinerar solo, pero no jugué en cada mesa ¿Sí? de pool. Hasta una mesa de pool a veces el paño parecía que te hablaba. Es cierto, es cierto. Igual cuando te haces habitué de un lugar ya sabes cuál es la mesa a la que no tenés que ir. Sí, sí. Y a la que vas y no te queda otra. Si el pool ese día está lleno, hasta que se libere otra Claro, mesa. sí, ¿no? sí, olvidar. ¿Sabés con quién jugué la última vez? Con Nico Miris, Mirá. de Buen Apetito. Sí. Gran jugador, gran jugador. Acá en el centro Gallegos. No, él tiene la mesita de pool ahí, jugamos. En casa. Sí, sí. Ah, sí. qué bueno tener mesa de pool en casa. Sí, sí, muy lindo. Qué lindo. bueno. Bueno, a mí me encantaría tener una mesa de ping-pong. No entraría en este momento en mi casa, pero siempre, vos decís, o metegol. A mí me gusta Metegol y ping-pong. Otra cosa que me gusta hacer en el pool es picarla, como Abreu. Claro, como el loco claro, Abreu. como Abreu pateando Sí, penales. así la pico. Está muy bien. ¿Viste? Como nuestras Te comparaciones. juro por Dios, en serio. Las ¿verdad? co- Que puede salir ok. para cualquier lado, pero... En algún Está lado bien. te pueden echar Sí, Claro. sí, no sé. No. por el paño. Sí. Bueno, para Tomás cerrar Igual. este comentario, que todo empezó con la canción de Dire Straits, que nos trajo recuerdos de ¿De mesas eso? de pool de Río Gallegos. Sí. ¿Cómo se pronuncia donde antes era bola 8? Se dice Predator porque está en inglés. Predator. Claro, pero no, suena horrible, es una no- banda de heavy metal. No entré nunca. No Eh, entré. Predator. Sí. Supongo yo que la gente le dice O- Predator o Predator. Predator. Pero es un nombre de banda de heavy metal de Río Gallegos de los 90, Claro. más que de mesa, que De pool. de pool, que bueno, es histórico ese Sí, lugar, ese ¿no? local es A mí me histórico. gustaba Bola 8, Bola 8 es un gran nombre. Y acá Rodri Poloni, buen día Rodri, hay una canción de Animal que se llama Barrio Patrón y que habla de la Bola 8. No me vas a dejar mentir, Rodri, por Me favor. estoy olvidando. de otro Entonces me trae de buenos un- recuerdos de la adolescencia. De un ¿Cómo? local histórico. No sé si ustedes la alcanzaron a conocer. Copacho, Ajá, en la claro, calle Entre Ríos. claro. ¿Lo conociste o no? Sí, sí. O sea, eras no, tanto como No, habitual en esa tanto época. habitual ¿no? no, pero sí, lo conocí. Chicos, 4 grados en este momento la temperatura en Río Gallegos. Les cuento que el cielo está completamente cubierto de punta a punta. Por ahí se podía ver detrás de la ría, allá al fondo de la meseta, el sol saliendo, ¿viste? Pero entre tanta nube y tan poca luz que hay, parece que fuera las 5 de la mañana. Pero no, estamos en junio, 9 de junio. Todavía faltan un par de días para que empiece el invierno y bueno, estamos atravesando posiblemente los días más oscuros del año, no, los días más oscuros del año seguramente. 4 grados de temperatura, 8 la máxima para hoy, 2 grados la mínima. Vamos a tener un día con un viento que va a ir rotando de a poquito desde la mañana, desde el noroeste, después va a rotar hacia el oeste, finalmente va a soplar del suroeste y vamos a tener un viento que va a volver a rotar otra vez al norte, bueno, al sur, quiero decir, del sur al norte. Un viento que va a rotar pero con poca intensidad, con hablo de 10 kilómetros por hora de viento. Y si tenemos suerte, por ahí cerca de las 4 o 5 de la tarde se abra un poquito el cielo en esta jornada de martes, que te digo que estaba mirando el pronóstico del resto de la semana y va a ser, no sé si el día más lindo, pero posiblemente. Vos me decís, che, pero mira cómo está el cielo, está completamente cerrado. Ahora la ventana Ayer parece... estuvo muy agradable. parece el Ayer a la tarde apocalipsis. estaba muy agradable. Muy Bueno, lindo. tomarlo el día de ayer como uno de los más lindos entonces, Claro. porque se vienen días de, hoy por ejemplo, puede ser que llueva en algún momento, mañana también hay alguna lluvia, vamos a tener seguramente bastante viento, o al menos algunas ráfagas. El jueves lo mismo, ojo con el jueves que puede ser que se venga una buena lluvia, no con tanto viento, pero lluvia al fin, con cielo cerrado, bueno... De una semana con una temperatura bastante irregular en la previa del invierno. Y vos sabés que hacer una cosita, no te cuento. Ayer fui al súper, me puse a hablar con una cajera y le decía, che, ¿viste qué loco que 9 grados a esta altura del año? Como es muchísimo, ¿no? Lo que hablamos ayer, lo que decíamos, no puede ser. Sí, que está más húmedo y lluvioso que frío últimamente. Como o en nunca, promedio. como pocas veces. Mm. Entonces decía, ¿sabés qué? Para mí, adivina qué me dijo. Que va a nevar. Eso. Bueno, a esta altura del año nieva, chicos. ¿Saben por qué me acuerdo? Porque la Feria del Libro, la Feria Provincial del Libro, en los últimos años, excepto los 2 anteriores que se hizo en noviembre, si vos contás de 3 años para atrás, durante muchos años la Feria del Libro se hizo en junio. Y los libreros del interior que tienen que venir con sus libros, pensá de Caleta Gallegos, es una mudanza traer libros de una editorial. Bueno, les tocaba la ruta escarchada. Y estamos hablando de primera quincena o primera semana de junio. Y en la Feria del Libro, un día de la Feria del Libro, que en su momento duraba 10 días, nevaba seguro. Y coincidía además con el Día del Periodista, 7 de junio, que fue ahora este último domingo, O porque sea- siempre venía algún periodista para la Feria del Libro. Y siempre hacía mucho frío
Sí. Y la primera nevada en serio del otoño-invierno. Pero bueno, ahora frío no hace, por eso te digo. Claro, raro por eso eso. mismo. No hace frío, Eso está mismo. lloviendo, medio raro, como no. Claro, no se eso entiende mismo, por bien. eso digo, el contrapunto, lo diferente este año tiene que ver con la humedad y la lluvia y que el suelo está más verde que de costumbre en el paisaje urbano. Claramente está más verde que lo que suele suceder a esta altura del año. Vamos tomando los primeros mates de la mañana, te doy el primero. Ese me toca a mí, muchas Todo gracias. tuyo. El primer mate de la mañana. Nica, de- ¿cambiaste de mate? Sí, cambié de mate. Te digo que a mí este mate me encanta. ¿Cómo lo caracterizas? ¿Cómo describirías este mate vos que sos coleccionista de mates, además del cebador oficial? Y de bueno, huesos. gran Coleccionista jugador de de huesos. pool. Es una biografía tuya lo que estamos haciendo a esta hora de la mañana. No, un buen mate, un buen mate. Es un buen mate. Un lindo mate, sí. Bueno, perdón el bache radial, No, por pero le voy a dar favor, un solo porque hay que devolver. Sí, tenemos novedades hoy, ¿eh? Les vamos a dar a conocer para el Mundial. Bien. Novedades para el Mundial, para nuestros oyentes. Para nuestros oyentes. Y esta noche juega Argentina también. Esta noche juega Argentina. A las 10 Sí. contra Islandia. Equipo confirmado. ¿Cómo la ves? Posiblemente la vuelta de Messi. ¿Vos te acordás lo que pasó la última vez con Islandia, no? Lo dijiste En ayer. 1-1, sí. En la apertura del Mundial. Claro, no fue un mal rival. Mundial 2018, Argentina enfrentó a Islandia, nos lo contaste ayer en la historia Sí. de los mundiales. Hoy es el último capítulo de la historia oficial de los mundiales. Sí. Después, porque hoy es el capítulo 21 de tu larga reseña de este último mes, hoy toca Qatar 2022, que nos dibuja una sonrisa a todos. Pero ya nos contabas que Argentina en 2018 se enfrentó con Islandia y no le pudo ganar. No le puedo ganar. Bueno, Un empate. hoy tipo mediodía, alrededor de mediodía, es capítulo 21 de la historia de los mundiales, entre comillas, con el profe Nica Mancilla. En ese momento se pone el saco de profe. Hablando de sacos, no te veo ningún saco puesto en este momento, pero lo saludo igual. Brian Álvarez, comandante, ¿cómo anda usted? Buen día. Bueno, muy buenos días a todos. Mira, tu amigo Nica, mira quién apareció. Es que se está haciendo el notario para presentar la declaración Esta jurada. semana, esta semana, mira. Ayer decían. Sí, está Sí, no entre sé que dónde está. están entre que presenta la declaración jurada Y y, presenta que lo la llaman renuncia. no, lo llaman Indagatoria, indagatoria. claro. Ahí está el problema. Bueno, claro ¿Sabe que cuándo la va a presentar? ¿Cuándo? Cuando comience el Mundial. Claro, bueno, no falta nada. Acá tenemos el contador en YouTube. 2 días, Sí. 5 horas, 55 minutos. Buen día, Rodri Poloni. El hombre detrás de cámara, el hombre del streaming, nuestro compañero. Estamos en YouTube. Nuestro canal es Diario Nuevo Día y arriba está el contador del Mundial. Mundial 2026. Saludamos también a Juli Quirós, que acaba de conducir Buenos Días Malvinas y hace el móvil del Diario Nuevo Día, y a nuestro productor Sandro Díaz. Bueno, lo que dice Nica, lo que nos contó Nica recién de que tengo noticias, lo vas a ir comentando vos, Nica, pero tiene que ver con algo lindo para nuestros oyentes. Sí, vamos ¿Lo a... puedo decir así muy Sí, general? Dale nomás. Vamos a sortear unos balones ahí del Mundial a lo largo al inicio, al término de la primera ronda, en la ronda de cuartos y después de octavos y cuartos y final. Ah, ya lo tenés todo absolutamente planificado. Sí, van a Papá, tener que acertar. Está muy bien. ¿Puedo ponerle una marca a esto? Es Gestión Nica Mancilla. Así, Gestión Nica Mancilla. Pero No, te no. estoy bromeando demasiado. La Nica, Copa, te pido la Copa disculpas. te lleva imaginariamente al Mundial. Está muy bien, está muy bueno. Además de esos regalos mundialistas que se vienen próximamente, hoy tenemos el regalo de cada mediodía y eso tiene que ver con la consigna del programa que la abrimos un rato más. Ahora, siendo las 10:06, vamos abriendo nuestra agenda de actualidad. Noticias de eldiarionuevodía.com.ar. Chicos, si tenemos suerte hoy, a través del trabajo de nuestra producción, vieron que es desde el jueves pasado es la semana de las paritarias. Paritarias que no vienen arrojando lo que los gremios del Frente de Gremios Estatales espera, que es una oferta de aumento salarial concreto. Ayer estuve leyendo por la tarde las 10 páginas del acta paritaria de ADOSAC. Ayer fue la paritaria docente, luego de una semana pasada que fue muy difícil, muy conflictiva, cuando a principios de la semana pasada pintaba ser una semana más tranquila. Descuentos en los salarios docentes por días de paro. Esto llevó a que ADOSAC hiciera paro jueves y viernes, y el jueves fue aquel episodio de la quema de cubiertas en el portón de Casa de Gobierno, y con ADOSAC, siendo con mucho enojo, ¿no? Con el gobierno, además de la medida de fuerza. Así se llegó a la paritaria de ayer. Bueno, un dato, después lo voy a desarrollar. Un dato, chicos, no estuvo UDA ayer. No estuvo UDA. Que ¿Qué es la UDA unión, pasó? Claro.
que es la Unión de Docentes Argentinos. Este gremio que está normalizándose en Santa Cruz, que en su momento tuvo afiliados en los 90, bien nos lo recordaba Susana Ruiz, una muy buena reseña histórica hace unos días atrás, nuestro oyente. Pero claro, bueno, ayer no estuvo porque hubo una presentación de ADOSAC a la cual el Ministerio de Trabajo, de la cual tomó nota, y ayer no participó UDA, pero sí participó ADOSAC y AMET, es decir, ADOSAC el gremio mayoritario de los docentes y AMET el gremio de los docentes de escuelas técnicas. Estuve leyendo con mucho detalle la paritaria, el acta paritaria, quiero decir, y después les voy a comentar algunas cosas. Pero ya hay noticias esta mañana, lo comentó Juli Quirós bien temprano, trabajo de nuestra redacción, eldiarionuevodía.com.ar, multaron a la ADOSAC por no cumplir conciliación obligatoria. Otra vez. Otra vez. Y esto es ahora, ¿eh? Claro, viste que vos decís otra vez porque esto ya ha sucedido en el pasado. ¿Se acuerdan ustedes de las millonarias multas que le implantó el gobierno de Alicia Kirchner? Claro, y después el gobierno actual también. Sí, y sí. ahora les cuento el capítulo de Dale. hoy. El Ministerio de Trabajo ratifica una multa de 126 millones de pesos contra ADOSAC. ¿Por qué? Por incumplir la conciliación obligatoria dictada durante un conflicto gremial del 2025. Es decir, esto viene a cuento de medidas de fuerza anteriores. Lo dejo ahí porque, si tenemos suerte, los funcionarios del Ministerio de Trabajo están atendiendo la paritaria. Mira, ya perdí la cuenta, chicos. Perdón, ¿cuál es la paritaria de hoy? Juli, o si alguien se acuerda, ¿cuál es la paritaria de hoy, de esta hora? ¿La de salud ahora? ¿No? En este momento Viales. están viales. Viales. Gracias, Juli. En este momento está la paritaria de los viales. Bueno, mañana es la mesa del salario policial. Ojo con esto. El reclamo de la policía, de los autoconvocados, creció muchísimo entre viernes y domingos. Nosotros esto lo estuvimos relatando ayer. Pero hoy vamos a poner un audio o una serie de audios para entender mejor con qué clima se llega a la... En ese caso no se llama paritaria, se llama mesa del salario. Y lo que lograron los policías autoconvocados el fin de semana es ser integrados, ser incluidos en la paritaria. Esto es mañana, pero hay algunas cosas para contar. Hago un adelanto breve. Hay un sitio de aquí de redes sociales que hace recortes periodísticos. Entre otros medios recortan cosas, por ejemplo, que hacemos nosotros aquí en la radio, de lo que sale en YouTube. Y hay un fragmento de una información que da el colega Luis Potel en Canal 9, es decir, la televisión pública de Santa Cruz, donde dice que parte del problema de cómo ha crecido el conflicto policial tiene que ver con una interna de gobierno, con una interna entre el ministro Prodromos, que es el ministro de Seguridad, y el jefe de gabinete Pedro Luxen. Lo dice Luis Potel en Canal 9, que parte de la dinámica del conflicto policial tiene que ver con una interna de gobierno. Y me acordé de algo cuando lo escuchaba ayer. ¿No quisieron otro día, puede ser, que participe el ministro Luxen, ¿no? Bueno, el asunto es que no están. Vos ves que no está ni Luxen ni Prodromos. Ujú. ¿Y saben qué? Me acordé de algo cuando ayer veía este recorte Sí. de audio. Hace un mes atrás, en una radio de Zona Norte, el ministro Prodromos... ¿Se acuerdan que Luxen recibió los autoconvocados hace 2 meses atrás? Mes y medio. Recibió los autoconvocados, es decir, no a la asociación policial que es la que participa en la mesa del salario. Pedro Luxen los recibe en caso de gobierno, etcétera, etcétera, a los autoconvocados, es decir, los legitiman a un punto, que son quienes este fin de semana lograron ser incluidos en la negociación de mañana. Hubo una entrevista del ministro Prodromos donde el ministro Prodromos dijo que no estaba de acuerdo con que Luxen recibiera los autoconvocados. Esto lo dijo en una entrevista el ministro Prodromos hace cosa 1 mes y medio atrás. Que pasó medio perdido. Saben que yo ese recorte de audio lo tenía un día para compartir en la radio, pero medio que la agenda pasaba por otro lado o siempre van quedando cosas en el tintero. Hoy sí vamos a hacer un repaso. Entonces, a ver, ahora está la paritaria de los viales, la paritaria de ayer de los gremios docentes fue una paritaria sin ofrecimiento salarial, como pasó en la paritaria de la semana pasada, que era la paritaria de la Administración Pública Central, y está cantado que los docentes van al paro. Está cantado que los docentes van al paro. Entre asambleas de ayer y congreso de hoy se presume 72 horas de paro. ¿Por qué 72? Porque hoy ya es martes. Y si hoy hacen congreso, las medidas de fuerza serán miércoles, jueves y viernes. Eso... claro que tiene que ser definido oficialmente en el Congreso de la ADOSAC. Habrá que ver qué hace AMET, pero en este contexto es lo que pinta para esta semana. En paralelo, ustedes hay una nota editada en nuestra web
con declaraciones del gobernador Claudio Vidal. Vidal volvió a defender el endeudamiento y lanzó una convocatoria a los sectores políticos de Santa Cruz. El gobernador defendió el proyecto de financiamiento impulsado por el Ejecutivo Provincial de hasta $600 millones. ¿Saben qué está haciendo el gobernador? El gobernador está dando una serie de entrevistas. El fin de semana lo hizo en un medio de la cuenca carbonífera. Ayer lo hizo en un medio de aquí de Río Gallegos. Veía un flyer de una radio de Caleta que ayer anunciaba 9 horas entrevista exclusiva con el gobernador, es decir, 9 horas de hoy. El gobernador está dando entrevistas, siempre es lógico, digamos, eligen muy bien, a ver, con algún criterio que define el gobernador o su equipo de colaboradores o quien sea en este contexto que lo ayude, elige algunos medios para dar entrevistas. Y el gobernador está diciendo por qué hay que tomar la deuda de hasta $600 millones y por qué la Cámara de Diputados lo tiene que votar. Y claro, esta semana hay sesión en la Cámara, chicos. Este jueves hay sesión en la Cámara. Es una ley que necesita 2/3. En un trámite normal de la Cámara de Diputados, en un trámite normal, la ley no debería aprobarse este jueves. Porque existe algo que se llama despacho de comisiones, que después se llama artículo 64, son cuestiones del reglamento de la Cámara de Diputados, por lo cual una ley cuando está lista para ser votada, se llama artículo 64, que es el artículo 64 del reglamento, pasa a la siguiente sesión que sería dentro de 15 días. Pero, como la ley necesita 2/3 de los votos, vos con 2/3 sí podés votar lo que se llama sobre tablas, en un punto apurar el trámite. Sea como fuere, los ojos están puestos en la Cámara de Diputados. Si ustedes entran a los sitios de noticia que van editando partes de prensa de gobierno, que por ejemplo nuestra web lo hace, ir tomando voces oficiales, si ustedes entran a la página de noticias del gobierno, que se llama noticias.santacruz.gov.ar, en las últimas 12 horas, poquito más, en las últimas 18 horas hay lluvia de partes de prensa de funcionarios, comisionados de fomento, intendentes, diciendo por qué hay que tomar la deuda de hasta $600 millones. No sé, debe haber 10 partes de prensa, chicos. 10 funcionarios. Richie, Rasgido, intendentes de Piedrabuena, de concejales del SER de Río Gallegos, titular de Loterías para Obras de Acción Social, es decir, funcionarios de todos los pelajes y colores, en este caso del gobierno de la provincia, diciendo por qué Santa Cruz debe tomar la deuda. Lo mismo que está haciendo el gobernador en entrevistas. Claro, esta es la semana entonces, la semana clave. Aunque esto me llevó unos 5 minutos de aire, créanme que apenas estamos sobrevolando el tema, presentándolo para que se entienda por dónde pasan las coordenadas. Nosotros vamos a seguir, bueno, siempre en la medida de nuestro buen saber y entender, yendo lo más a fondo posible sobre estos temas. Rodri, venís siguiendo el caso Agostina, que es el caso del femicidio en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba capital, que desde la lógica de la televisión ha quedado en un segundo plano momentáneamente por la muerte del Indio Solari. Pero es un caso que tiene novedades. Claro, bueno, la semana pasada habíamos dicho que el caso Agostina se quedaba en una especie de impas por el secreto de sumario que duraba 10 días a partir del jueves pasado, pero bueno, hubo novedades, ¿no? Primero fue la de la detención de Osvaldo Faceta, que es este hombre inquilino que vivía en el mismo domicilio que Eva Relier, el principal acusado del crimen de Agostina. Y además de inquilino, amigo de él, hace no mucho tiempo. Fíjate vos, lo que te voy a contar son todas relaciones recientes. ¿Cómo? 7 meses dice que se conocían. Un poquito más, tal vez 10 meses, 7 meses, eso te quería decir. Son todas relaciones recientes, claro. ¿no? Bueno, este hombre, Osvaldo Faceta, 47 años, sigue detenido, acusado de encubrimiento agravado, porque lo que cree la justicia es que de alguna manera u otra lo que intentó hacer es desviar la investigación, contribuye con la coartada cuando se acerca mucho a la madre y le dice ciertas cosas como para que afloje un poco, para que no se preocupe, le decía no te preocupes que Agostina ya va a aparecer. Bueno, lo que la justicia cree de este hombre es que él sabía algo, básicamente, que sabía que algo había pasado y bueno, que contribuyó para ayudar a Barrelier. Ahora, la última noticia es de anoche. Ayer en realidad, por la tarde-noche, en Córdoba, detuvieron a Soledad Andreani, que es la dueña del Ford K en el que Barrelier habría trasladado el cuerpo de Agostina en bolsas de residuo y en baldes. Soledad también está acusada por la justicia de encubrimiento agravado. Ayer habló la abogada, dicen, cuando la detuvieron le agarró un ataque de nervios y hoy mismo la están trasladando a Bower. ¿A Bower directamente? Directamente a Bower, al igual que el resto de los trasladados.
al resto de los acusados, Sí, sí. la van a trasladar a ella y dicen que estaba con un ataque de nervios tremendo. A ver, ¿quién es Soledad Andreani? Soledad Andreani fue pareja de Claudio Barrelier 4 meses, se habían separado, él no le dijo que estaba casado, que tenía una hija, que tenía una relación, él le dijo que se había separado, ¿no? Y días antes del asesinato tuvieron una diferencia, se pelearon. Y ella dijo, bueno, listo, se terminó. Acá, me distancio. Esto lo dijo en declaraciones a un medio, lo dijo a la prensa, no son Sí. rumores. De hecho, inclusive hasta llegó a borrarlo del celular, acusándolo digamos, de haberle mentido, de haberla engañado, de haberla llevado a una relación que no iba para ningún lado durante los últimos meses, ¿no? Dijo textual, nunca hubiera estado con alguien que hubiera estado en pareja. Él me dijo que estaba separado. Pero después seguimos hablando por mensaje. Y según cuenta, el lunes 25, es decir, 2 días después, o un día y medio después de que desaparece Agostina de su casa, viene Barrelier, el acusado de matar y abusar de Agostina, y le pide el Ford K, el famoso Ford K, Negro. el celular. Acá aparece en escena el Ford K, en algunas imágenes. Sí. No, acá aparece en escena el Ford K y aparece Barrelier metiendo los baldes y las bolsas de residuo con supuestamente los restos de Agostina. Y dijo, le presté el auto porque me dijo que tenía que llevarle ropa a un amigo que estaba supuestamente internado, que necesitaba ayudarlo y que se acababa de operar. Entonces ni lo dudó. Y medio como que el tipo lo había visto medio mal, estaban medio peleados, entonces le pareció que era una buena forma de poner bandera blanca, ¿no?, a esa pelea, para bajar un poquito los niveles de confrontación, y se lo prestó. Y entonces el hijo de la mujer, después de que Barrelier usa el auto, lleva al auto a un lavadero, y ahí entra el lavadero. Bueno, el lavadero, la historia del lavadero, cortito nomás, voy derecho a grano. Lavadero que después entran las declaraciones de los chicos, de los hermanos que lavaron el auto, Sí. que dicen que cuando abrieron el auto lo encontraron con mucha tierra, más de lo normal, que no lavaron el baúl porque no se lo habían pedido y que adentro parecía que ya se lo habían lavado. Bueno, esto es lo que está investigando la justicia, que además de detener a Soledad, además de haber detenido a Faceta, además de ya tener a Barrelier, que les cuento que ya salió de la enfermería y está preso, ya recuperado supuestamente de ese ataque, ese problema de salud Claro, que en tenía. en celda común, digamos. No en celda común porque no creo que lo puedan mezclar con otros presos todavía, pero sí está fuera de la enfermería, ¿no? Claro. O sea, está fuera Del pabellón psiquiátrico ese. sí, de donde lo tenían sí. supuestamente cuidándolo. Bueno, a las últimas horas también ordenaron allanar y sacar la ropa de la familia de Barrelier, ¿eh? O sea, a la hija de 11 años, a la Sí. mujer, a los inquilinos. O sea, la justicia está actuando todos estos días, está avanzando. Lo que sí, no se sabe, no hay, obviamente, versiones oficiales. No hay comunicación oficial Claro. porque hay secreto de sumario, pero bueno, esto es lo que se sabe, es lo último del caso de Agostina. Lo último del caso de Agostina en el relato de Rodri Arredondo. Enseguida abrimos consigna, así que atentos, queridos oyentes que les gusta participar a diario por el premio que tenemos al mediodía. Siempre es algo rico para comer o beber, o ambas cosas, algo rico para compartir. Y es también lo más amable de nuestro programa en estos tiempos difíciles, donde, bueno, muchas de las cosas que tenemos para contarles tienen que ver con lo de mínima, lo no resuelto, las cosas que están pendientes en este 2026 para la vida del común de las personas. A modo de adelanto nomás, luego lo vamos a desarrollar, veo la nota publicada en nuestra web. Con sedes en Río Gallegos y Caleta, el municipio de Río Gallegos lanza el segundo Foro Provincial de Comunicación, con especialistas locales y nacionales. Vieron que fue el Día del Periodista el último domingo, el 7 de junio. En ese contexto, el año pasado el municipio había hecho un foro de comunicación que en la primera edición tuvo que ver con la IA, con sí. inteligencia artificial. Hay un juego de palabras que es ¿y ahora qué Sí. hace? ¿Y ahora quién le creemos? Es el título Claro. ahora. Y el año pasado, si mal no recuerdo, era ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí. Como una pregunta más general, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Saben que veo en la difusión? ¿Saben que no sé si ustedes les llegó alguna notificación o si chusmearon eso, chicos? Yo me anoté. Sí, Es igual. este jueves. Ah, bueno, vamos a ser compañeros de cursada, estimado Nica. Acá veo que la muchacha que viene, esperen que tengo el flyer bien abierto por acá, que se ve mejor. Es muy destacada. ¿Saben que yo la escucho ¿Sí? en mi programa radio favorito de los programas porteños, que es Pasaron Cosas de Alejandro Berkovich? Ese programa de radio con vos tiene de columnista a esta profesional que viene. Con la lista de C5N, si no me equivoco. Claro, sí, también. trabaja en distintos Sí. medios, así es. Se Y llama especialista en la materia, ¿no? Emilce Garzón, Ujú. periodista especializada en cultura digital y ciberseguridad,
Ella es docente y su formación profesional es licenciada en marketing. Bueno, en este foro del municipio que se llama ¿Y ahora quién le creemos? Comunicación en tiempos de inteligencia artificial, el subtítulo dice: posverdad, trolls, fake news, manipulación de la subjetividad, periodismo y ciberseguridad. Son todos los tópicos que va a abordar Emilce Garzón acá en Gallegos. Es este jueves a las 15 horas. Si ustedes están escuchando esto y dicen, che, ¿cómo puedo participar? Porque esto es, por supuesto, una entrada libre y gratuita y te tenés que inscribir simplemente. Si entras al Facebook del municipio, Municipalidad de Río Gallegos, busca el flyer, entrás fotos si querés, y donde veas que dice IA, segundo foro de comunicación, es ese posteo, ese flyer, y hay un link de inscripción. Lo llenas en 2 segundos. Tenés que poner una serie de datos personales y esto es el jueves a las 15 en Casa España. A mí me llamó la atención porque además la he seguido, no escucho todas sus columnas, a decir verdad, escucho más bien todo el panorama político de Pasaron Cosas, donde ella trabaja, el programa de Radio con Vos, pero sí es una profesional destacada. ¿Sí? No quería dejar de comentarlo. Siendo las 10:23, vamos ahora al segmento en el que abrimos la participación de nuestros oyentes. Y antes la ventana, mi amigo, abrimos la ventana, Brian Álvarez, si te parece bien, para ver cómo está el clima, para ver cómo está la mañana en Río Gallegos, la ciudad más austral del continente, al menos de la Argentina por lo menos, ¿no? La más al sur. Acá hacemos patria, hace frío, hay viento, está nublado, está choto y sin embargo le seguimos metiendo para adelante como siempre. Como todas las mañanas, acompañándote en la 100.9, porque siempre que llovió paró, siempre que se nubló salió el sol y eso es lo que dice el pronóstico para hoy. Posiblemente a la tarde salga el solcito, habrá que ver, ojalá que sí. La máxima para hoy es de 8 grados, la mínima será de 2 y la temperatura actual es de 4 grados con una humedad del 83%. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Tanto tiempo, ¿cómo lo está tratando el tiempo? Acá en Perito Moreno hace mucho frío, hay pronóstico de lluvia y por la noche dice que va a haber nevadas. ¿Será así? ¿A qué jugamos hoy? — 10:25 de la mañana, respondo a tu pregunta, amiga querida. Qué bueno saber que estás escuchándonos. Al igual que mucha gente que manda mensajes a esta hora de la mañana, un ratito vamos a leer mensajitos. Hay unos mensajes muy lindos para leer esta mañana, así que en un ratito vamos a leer los primeros. Pero antes te vamos a contar que hoy te vamos a calentar el cuerpo y el estómago al mismo tiempo, con un premio espectacular. Hoy te resolvemos el mediodía de una forma increíble porque sorteamos un almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. Olvídate de cocinar, ya te lo digo, olvídate de lavar los platos. Corta la olla. Comés como los dioses hoy y con la mejor compañía. Para ganarte el almuerzo, vamos a hacer un control de situación totalmente en vivo. Vamos a ver cómo está la ciudad en un solo sentido. La consigna de este bloque es, escucha, el bolsillo check. Así como estés manejando, estés laburando, en la oficina, caminando, meté la mano ahora en el bolsillo para chequear nomás lo que tenés en el bolsillo. Solo para chequear lo que hay en el bolsillo. Meté la mano en el bolsillo de la campera. ¡Me duelen los bolsillos! O el pantalón. Y sacá todo lo que tengas y apoyalo arriba de la mesa. Y la pregunta es cortita y al hueso. A ver, muchachos, métanse la mano en los bolsillos. Vamos, a ver. Y mirá, hay gente que no puede sacar todo lo que tiene en los bolsillos. La pregunta Esa es la es verdad. ¿qué objeto tenés encima en este preciso segundo
¿Qué apareció en tu bolsillo? Nos tenés que contar. 1551 6051. ¿Qué tenés adentro del bolsillo? Queremos que nos mandes la lista o directamente una foto de WhatsApp. Vale todo, vale llaves, vale encendedor, vale los puchos, un papelito arrugado con un número anotado, lo que sea que tengas, un billete de 100 pesos que ya no sirve para nada, un caramelo media hora en el caso de Lea, así medio pegoteado, pero bueno, lo que quede. Que explote el WhatsApp al 1551 6051, 1551 6051. Hacemos el bolsillo check por un almuerzo para 2 personas en Nucha. ¿Qué objeto tenés encima en este preciso segundo, querido Leandro Dolan? Tengo siempre lo mismo. A ver. Pañuelos descartables en mi bolsillo derecho, Ok. manteca de cacao Nivea azul en mi Muy bolsillo bien. izquierdo y suelo tener frutos secos, en 4. este caso almendras. 4 almendras. Esto es un canuto alimenticio. No es droga, porque decís canuto es droga. No, esto es un canuto para cuando te da un toque de hambre tener una almendra o un fruto seco en el bolsillo. Che, pero tenés 4. No, tengo más. Tengo ok. más. ¿Tenés Pero más? es a modo de muestra. En este momento saqué 4 almendras. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Sí. Bien ahí, bien ahí. Tenés lo necesario, digamos. Eso Claro, te lo- puede haber también una llave de casa, pero es la llave sin llavero. Es decir, la llave que, viste que vos tenés un manojo de llaves. Sí. En este caso es una llave, la de la puerta principal, suelo tenerlo en este bolsillo. Un peligro eso. No en este ¿eh? momento. Ponerle un No, llavero no. ya, porque la vas a perder, si no. No, por eso es que es la copia de la otra llave. Ah, ok, bueno. A ver, Como ando en Mica. la bici se te puede caer la llave, ¿viste? Entonces bolsillo? vas a tener copia. Del bolsillo derecho, vos sabés que tengo una cosa, no sé guardar. Todavía no sabes lo que tiene. No, A no ver. tengo nada. Ah, Mirá, no tenés nada. ¿sabés por qué? Pero ese Pelusa bolsillo- nomás. Qué buen bolsillo que tenés. Pelusa Bueno, nomás. al menos no está agujereado. No, Usted tiene un No digo, bolsillo. no tenés nada, pero al Eh, menos no está agujereado. Queda quizás muy el feo aguje- el bolsillo con quizás agujeros. el agujero está En en el izquierdo. bolsillo izquierdo. No, en el bolsillo izquierdo sé guardar la confesión, esta de la billetera. Claro. No, pero no Siempre le- confesaste nada grave. No, la billetera. mirá. El asunto es que tiene la billetera, ¿no? Porque si decís confesión, ¿qué tendrá esa billetera? Vamos a sincerarnos. A ver, Ah, mirá mirá la vos. billetera lo que es. Estás abriendo La tu tenés corazón. explotada. Mica. ¿Qué esto tiene la billetera? A ver, contá Un cuántadita. poco de plata A ver, y contadita. boletas. A ver, Boletas contadita. a pagar, ¿Se puede deuda. contar? Deuda. ¿Son billetes de 100 esos o no? No, Ah, la- ah. Ahí vi un billete de 10.000 que lo tenés que cuidar como Ah, oro. Sí, muy sí. bien, Es un muy bien. billete de 10.000 hoy de en 20. día te querés Yo morir. de 20. Te Bueno, morís. bueno, hoy invita Perdés a Nica, uno de esos y te morís. Hoy invita a Nica, ¿eh? Es lo único que tengo, ¿eh? Está bien. Sí. Bueno, esto es toda No, deuda. Claro, está bien. Yo- Esos papelitos son para pagar. Vos sabés que yo este Claro, pantalón está que bien. tengo acá, la consigna viene a colación de que hoy en la mañana me Sí. levanté y metí la mano en los bolsillos, ¿no? Y ¿sabés qué encontré? Un billete de 50 pesos. Claro, ya no sirve Este- para... Papá. Y dije, la cantidad de cosas que debo tener guardadas en los bolsillos, porque a veces, viste que dejar la ropa ahí, o sea... Claro, un pantalón sí. que no volvés a usar por un tiempo y quedó con Sí. algo adentro. o una campera, bueno, viste, a veces encontrás cosas increíbles. Bueno, capaz sea la mañana, capaz termines encontrando algo verdaderamente espectacular. ¿Valen agujeros? Preguntan. Sí, valen agujeros. Sí. Que sean para rascarse el traste. Y bueno, puede ser también. Eso depende de cada uno. ¿Eh? Todo depende de cada uno. Lo que vos quieras. Al 1551 6051 es el bolsillo check por un almuerzo para 2 personas en Nucha. ¿Eh? Así que ahí ya tienen la consigna. David, ¿vos qué tenés en el bolsillo ahí? A ver, mostrame tu... Mira, ahí sacó la Creo que mía. es, A ver. es tabaco, ¿no? Los Soy puchos. miope, pero ahí hay tabaco y papel para armar. Tabaco y papel para armar. Bien ahí, amigo. Bueno, bien ahí no. Mal, hay que dejar el pucho. ¿Eh? Pero ¿sabés cómo me fumaría un pucho? Hace 6 meses que lo dejé. No está bien. Estoy haciendo apología. No está bien. Pero bueno. No, bueno, pero empezaste Este- diciéndole a David que estaba mal fumar. Muy mal, pero muy bien. Y ahí, y Brian, ¿qué tenés en el bolsillo? A ver el bolsillo de Brian. A ver, Brian, el operador que está con las manos en la consola y se mete la mano en el bolsillo para decirnos que tiene absolutamente Che, nada. bolsillo grande, bolsillo de Los payaso. puchos. Metiste medio brazo en el bolsillo, Brian. Es un bolsillo generoso. ¿Los Ah. puchos y qué? ¿Qué tenés a la izquierda? ¿Eso es un vapor o no? ¿Un Un- vapeador? No, 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 no. Ah, ok. Ahí tiene. Un Sí, elemento. sí, una vela tiene. Una No, vela, sí, Por sí. las dudas, para que se corte la luz. Sí. Está Ok. bien. Está bien, Está muy sí. bien. Siempre es importante tener una vela a mano, siempre. Ujú. Bueno, chicos, 10:30 de la mañana entonces quedan abiertas las vías de comunicación al 1551 6051. Son las 10 de la mañana, 31 minutos. Estimado comandante, vamos a amenizar esta velada. Dijeron velas y me salió velada. Velada con paqueta. algo de música, lo que usted guste en este momento. El 51-60-51, además de ser la línea de oyentes para llevarse el premio de Nucha de este mediodía, es tu bolsillo check que hay adentro de tu bolsillo. Abrir el bolsillo a veces es abrir el corazón. Rodri, ¿qué es esto? Ah, Rodri, me faltó ¿Qué tarjeta Rodri. es? Rodri está... Pará, Es la tarjeta de Mercado Pago esa. A ver, No soy bueno para estas mira cosas. arriba, a ver, permiso, yo te digo que, a ver, arriba. Hay que ¿dónde? mirar arriba de la tarjeta de Rodri Poloni. Es lo que tiene en su bolsillo en este momento. La Está mordiste, está pidiéndonos un mordida. detalle. Le mordió, Ah, mirá. le mordió el perro la tarjeta. ¿Y Está anda? lascando el perro. ¿Funciona? Mirá Sí, vos. mientras no le toque la banda plástica. Claro. ¿Tarjeta de crédito esa?
¿De Mercado Pago? Mirá vos, ¿esto tenés en el bolsillo? Hermano, ya mismo una billetera, la llegas a perder y es se lo único que complica. tenés en el bolsillo. Y hay un encendedor. Está muy bien. Ahí está, el Che, encendedor. mirá vos, un fundamental. encendedor de B8. Para la vela que tiene Brian, por si Brian, llega a cortar la luz. claro. Ahí Es del está. disco Un Paso Más en la Batalla. Sí. Un Paso Más en la Batalla es un álbum de la banda B8, que es la banda que fundó Ricardo Iorio allá por los 80. Bueno, cuando empezaban Los Redondos, más o menos, año más, año menos, empezaba también B8. B8. Digo, como para hacer un paralelismo que se acaba de morir el indio, ¿no? Y este es el encendedor de. Este es un encendedor de 1000 batallas. Todavía funciona. Cuando se te termine El gas. el gas, lo vas a extrañar porque es muy bonito. Lo Guardar, podés- guardar lo podés cargar. ¿Se puede cargar ese Sí, a encendedor? ver, sí. Ah, ok, Ah, es sí, el se- estuche. Sí, se pueden cargar. Claro, lo podés cargar. Claro, torpeza mía, claro, no suelo andar con encendedores. La Ah, verdad, bueno. bueno, porque no fumo, básicamente. Coqueto el... Y menos con fósforo, ¿no? Qué ridículo andar con fósforo en el bolsillo. Lean, ¿les parece si escuchamos un pedacito de un temita mientras Dale. vamos haciendo la comunicación telefónica? Que enseguida se viene la primera nota de la mañana y mientras suena la música le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Claudio, que de Vialidad de Cerrito están escuchando. ¿El puesto Cerrito? Los chicos de Multigol y, Bueno. y nos recontra escucha. Dale, dale. Puesto Cerrito ahí de Vialidad Provincial. Puesto Cerrito, abrazo para los amigos. Abrazo grande, dale. Son las 10 de la mañana, 35 minutos. Esto es Arriba el Día en Radio Nuevo Día. Los acompañamos hasta las 12:30. Estamos en FM 100.9. Estamos en distintas vías de internet a través de las cuales pueden escucharnos. Nos consta que hay personas, oyentes que, por ejemplo, nos escuchan a través de la aplicación Radio Nuevo Día. Pero también estamos en YouTube. Nuestro canal es Diario Nuevo Día. Está en línea de teléfono el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena. Esta es semana de paritarias. Desde el jueves de la semana pasada, el equipo del Ministerio de Trabajo que atiende el asunto paritarias está full time con eso, de modo que le agradecemos su tiempo y vamos a ir, bueno, lo más al grano posible. Aravena, gracias por atendernos. Leandro Dolan, aquí en Nuevo Día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días para vos y toda la audiencia.
Primera pregunta abierta, secretario de Trabajo. Bueno, le iba a decir ministro, pero en verdad no corresponde, ¿no? Usted está como... claro, usted es como la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo en este momento, pero con el cargo de secretario de Estado. Primera pregunta, ¿qué caracterización hace de estos días de paritarias que empezaron el jueves pasado? Si tiene que resumir por dónde va la cosa, ¿cómo lo define siendo usted la autoridad? Bien, en principio celebramos este momento que estamos viviendo tanto los trabajadores como el Estado empleador, en función de que estamos charlando, discutiendo, buscando los máximos consensos a fin de lograr consolidar una propuesta salarial que satisfaga la necesidad del momento en función de la realidad que tiene la provincia. Eso es un trabajo permanente, de diálogo y, insisto, de búsqueda de esos consensos. Usted ha visto y usted ha sido también uno de las personas que lo ha planteado desde el Poder Ejecutivo de la provincia, es decir, como funcionarios del Ejecutivo. A ver, en estas horas, en estos días, no solo lo dice el gobernador, sino prácticamente todos los funcionarios, que es que se necesita la toma de deuda a través de Cámara de Diputados, la toma de deuda en dólares para oxigenar la economía de la provincia. ¿Cómo lo argumenta usted, Aravena? A usted le toca ser árbitro en las negociaciones laborales. Esta es una cuestión que ha tenido como viejas controversias, pero digo, más allá de las controversias, es el rol que les toca en el cumplimiento de la ley de paritarias. Pero al mismo tiempo, por supuesto, usted es un funcionario ejecutivo y el gobierno está argumentando que se necesita tomar deuda para poder oxigenar presupuestos para dar oferta salarial. ¿Cómo lo explica usted y en el rol que le toca allí en las paritarias? Mire, la palabra, dos cosas. Primero, más sin perjuicio de este momento personal en el cual soy funcionario, por sobre todas las cosas soy un hijo nativo de Santa Cruz, que tiene hijos y tiene nietos en Santa Cruz, santacruceños. Entonces, más reflexiono como ciudadano y puntualmente veo la necesidad de tomar esa deuda en función, primero, de las obras de infraestructura que necesita nuestra provincia. Yo soy nacido aquí en Río Gallegos, pero vivo en Caleta Olivia prácticamente toda mi vida, y la necesidad de agua es de hace muchas décadas. Y este endeudamiento va a posibilitar generar obras de infraestructura necesarias, muy necesarias para Caleta Olivia, en mi caso. No veo que un diputado que no esté acompañando esta iniciativa legislativa pueda pararse de cara a los vecinos de Caleta y decirles que no va a acompañar las obras de esta infraestructura. Pasa lo mismo con Puerto Deseado, con la vamos inversa. Pasa lo mismo con la interconexión de Puerto San Julián, con Gobernador Egores. Yo no veo que los diputados realmente se puedan poner de cara al pueblo, a nosotros, y decirnos por qué no. Cuando en todo el país se tomó deuda, y recientemente se tomó deuda y no se discute salarios. Nosotros, como usted bien dijo, se van a liberar esos recursos y eso va a ser destinado a salario. Realmente es sin un condicionamiento, pero la única verdad es la realidad, y la verdad es que nosotros necesitamos tomar esa deuda para poder volcar los otros recursos en función del salario del sector público. Es algo altamente necesario, que nos va a dar previsibilidad. Yo no sé cómo vamos a llegar al aguinaldo de diciembre si nosotros no tenemos esa previsión. Entonces, es una necesidad que tenemos los santacruceños por dos razones, pero además también porque esto va a generar el círculo virtuoso del trabajo. Nuestra provincia tiene un gran déficit en materia laboral. Nosotros necesitamos recuperar fuentes de trabajo. La obra pública es generadora de ese circuito virtuoso, porque no solamente genera empleo que necesitamos, sino también genera consumo, genera el movimiento económico que nuestros pueblos claramente necesitan. Hay que dejar de mirarse hasta el ombligo, hay que dejar
de tener una mirada absolutista y mirar el interior de la provincia, donde nosotros todos los días la caminamos y todos los días estamos con las necesidades de la gente. Aravena, permítame la siguiente solidaridad. pregunta. Sí, está claro, bueno, su argumentación y su detalle, ¿cierto? La argumentación de por qué es necesaria la toma de deuda en dólares en este contexto. ¿Cuál es su opinión? Así como tiene una opinión sobre la toma de deuda, seguramente estando usted de protagonista en las paritarias, árbitro, pero digo protagonista estando allí y testigo privilegiado, ¿qué caracterización hace de cómo están los salarios estatales en Santa Cruz y cuál es el nivel de demanda de los gremios en las distintas paritarias? ¿Cómo ve eso, la necesidad del bolsillo de los trabajadores estatales? Mire, yo soy consciente de que vivir en Santa Cruz no es barato. También todos somos conscientes del enorme esfuerzo que se hace desde el gobierno para poder cumplir religiosamente con el pago de sueldo, con el aguinaldo ahora en el mes de junio. Los esfuerzos son enormes y todos tenemos la conciencia de eso. Pero también nosotros sabemos que hoy el trabajador santacruceño, estatal santacruceño, necesita una recomposición, claramente. O sea, no es legítimo cualquier tipo de reclamo que tenga que ver con condiciones, mejorar sus condiciones de trabajo o las condiciones salariales. Es muy legítimo. O sea, nadie desconoce eso. Sí decimos que tenemos una realidad, que en realidad nosotros no vamos a volcar la provincia, somos serios, honestos, buscamos previsibilidad, no vamos a tomar decisiones que realmente hipotequen al extremo a nuestra provincia, porque somos gente de trabajo que necesita y tiene la visión de tener un mejor futuro, pero no a costa de cualquier cosa. No somos unos descerebrados en esto. Aravena, ¿cómo se explica la multa de la cual fue notificada la ADOSAC en las últimas horas? Leo el título de nuestra web, el diario Nuevo Día, para el público que se está sumando a la audiencia. Multaron a la ADOSAC por no cumplir con una conciliación obligatoria. El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz ratificó una multa de 126,7 millones de pesos contra la Asociación de Docentes de Santa Cruz por incumplir la conciliación obligatoria dictada durante un conflicto del 2025. Es decir, esto es como conflictos anteriores. ¿Cuál es el argumento? Porque esto coincidió ayer con la paritaria docente que ADOSAC fue notificada. Bueno, esto no tiene que ver con la paritaria, claramente. Esto es otra cuestión. Es un procedimiento que el Ministerio de Trabajo en sus misiones y funciones cotidianas viene realizando. Efectivamente, lo que se hizo fue en realidad rechazar un recurso que había presentado el gremio, del cual se estudió, se analizó puntualmente. Hay cuestiones técnicas legales que están sobradamente fundadas en la resolución que se notificó ayer. Pero esto tiene que ver con un conflicto anterior, exactamente, con una multa que se interpuso, con un recurso que presentó el demandado, y bueno, se sustanció ese recurso y dio finalización con el rechazo al mismo y confirmando la multa que se aplicó en su momento. A ver, si usted puede ayudarnos a clarificar, porque hay una especie de superposición de multas, una multa millonaria mucho mayor que esta, hará cosa un año atrás, que el gremio docente la rechazó a través de sus abogados y lo apeló, o como se llame la figura en ese caso de no aceptar la multa. A ver, ¿cómo es esa dinámica? Mire, cuando se dicta una conciliación obligatoria, la conciliación obligatoria es una herramienta, como la palabra lo dice, obligatoria. No es una herramienta de consenso. Lo que sí se busca en esa conciliación obligatoria, que es ambas partes en conflicto depongan las actitudes que están llevando adelante para iniciar un proceso de diálogo y resolución del conflicto. Ese es el objetivo. Cuando una de las partes no cumple, no depone esa medida que viene llevando adelante, tanto la patronal como la organización sindical, hay un procedimiento de intimación, hay un procedimiento de un sumario y termina finalmente en una sanción. Las sanciones que establece la ley son multas. Esto está todo reglado en la ley 2450, que es el procedimiento administrativo. Esto no es más ni menos que obrar conforme la norma que nos rige a nosotros. ¿Eso significa que todos los descuentos a los docentes están bien aplicados entonces en su criterio? Descuentos
los descuentos salariales, porque están las multas por un lado y los descuentos salariales por el otro. Eso es otra cosa. Bueno, ¿puede El usted tema, explicarlo? mire, la multa es una cuestión que se aplica a la organización gremial, Sí. ¿sí? Por incumplimiento de una conciliación obligatoria. Luego, la sucesión de medidas de fuerza a criterio del empleador, que es el Consejo Provincial de Educación, devengó en la retención de los saberes, de descuento de haberes de algunas personas que ejercieron un derecho, y así como la organización sindical tiene el derecho de huelga consagrado constitucionalmente, también está la facultad de dirección que ejerce el empleador, y tomó esa decisión, pero esa definición no está en crisis, no es lo que se está discutiendo. Se lo pregunto del siguiente modo, Aravena, a ver si soy claro, y usted corríjame, digo, en su criterio, de ya corríjame lo que a usted le parezca. Veía en la paritaria de ayer, solo por poner, esto es una cosa recurrente, ¿no? Digo, no es la primera vez que hay descuentos por días de paro y que esto termina siendo parte de la negociación o de los temas de la paritaria. Leía el acta de ayer de la paritaria docente, que tiene 10 páginas, y uno de los puntos que pide la DOSAC es la devolución de los días descontados de paro, y sobre lo cual en el acta el Consejo Provincial de Educación, a través de sus representados, dice que no iba a haber una respuesta en el día de ayer y que se va a volver a continuación. La pregunta es, el Ministerio de Trabajo, usted como secretario de Trabajo, ¿qué rol tiene como árbitro en esto que es el Consejo de Educación, es decir, el gobierno? ¿Le descuenta a los docentes los días de paro? ¿Cuál es su rol? Bueno, mire, en realidad la discusión hay que contextualizar eso, porque no es tan taxativo como usted lo plantea. Acá no hay una respuesta sí o no. Esto es una negociación colectiva. Nosotros estamos en ese ámbito, y en ese trance de la negociación colectiva, una de las partes está reclamando la devolución de los días caídos, y la otra parte está diciendo que vamos a analizarlo, vamos a seguir analizándolo. Esa es la etapa de la negociación, eso es parte de una negociación. Usted lo dijo hace un ratito, bien expresado, que es parte de una negociación, y ese es el momento que se está viviendo. El Ministerio de Trabajo, en este caso, lo que hace es ordenar, reordenar y a su vez interpretar las cláusulas convencionales cuando estamos en una negociación colectiva. Esa es la función que tenemos nosotros. En el caso de un conflicto, sí tenemos facultades de laudar, pero no estamos en la etapa de conflicto. Lo que estamos nosotros en este momento es una negociación colectiva, que tiene otro rango, que tiene otro concepto, y está alejado de la hipótesis de un conflicto, por lo menos lo que nosotros pretendemos. Claro, pero del mismo modo en que el Ministerio de Trabajo dicta una conciliación obligatoria, es decir, tiene una facultad ante una medida de fuerza, ¿no tiene una facultad para tomar una decisión de si descontar está bien o está mal? Por eso le digo, en el marco de un conflicto tenemos facultades laboratorias, en el marco de un conflicto. En el marco de una negociación colectiva no estamos en esa hipótesis de conflicto, estamos en la hipótesis de lograr un consenso, un acuerdo de partes, y homologar el acuerdo de partes. Eso es los dos conceptos distintos que tienen que ver con la negociación colectiva, con la paritaria y con un conflicto laboral. Una pregunta más en relación a la paritaria docente, que es cierto que hay muchas paritarias en esta semana, pero claro, la paritaria docente es la más pública en un punto, y como tiene que ver con que haya clases o no, o qué cantidad de clases o no hay, o chicos en las aulas, claro que es un tema muy sensible que se lleva mucha atención. Leo un párrafo para hacerle la siguiente pregunta. Un párrafo del acta paritaria de ayer dice: toma la palabra la autoridad laboral, es decir, el Ministerio de Trabajo que usted representa. Dice, efectivamente, la Unión de Docentes Argentinos, la UDA, se presentó solicitando participar de la negociación colectiva, acreditando personería gremial vigente y territorialidad, como demás documental que acredita representación colectiva en el sector. Sin perjuicio de ello, habiendo ingresado un nuevo recurso interpuesto por la ADOSAC, y hasta que no se resuelva ello, no se ha incorporado de manera efectiva la mencionada asociación sindical. Es decir, por esta razón, ayer la UDA no estuvo en la paritaria. ¿De qué depende que esté o no, Aravena? ¿Qué luz puede echar sobre este punto, más allá de lo que dice el acta? Porque un acta siempre es resumen. Un acta siempre es un resumen. Bueno, esas expresiones fueron expresiones mías. Y debo ratificarla porque, en honor a la verdad, es eso.
el momento que estamos viviendo. Es eso, ADOSAC presentó un recurso, se está sustanciando ese recurso, hay un proceso legal que tiene que ver con un dictamen de asunto jurídico nuestro, con la posibilidad que las partes tomen vista del mismo y se expresen, y una vez que tengamos la verificación total y legal de las circunstancias estas que se están ventilando en un expediente, bueno, ahí se decidirá de acuerdo al resultado de ese análisis jurídico, si corresponde o no corresponde la incorporación de deuda. ¿Tiene plazo eso, secretario de Estado? No tiene un plazo, pero es un procedimiento sumario que tiene brevedad del tratamiento. Brevedad de tratamiento, o sea que, claro, bueno, el plazo sería breve entonces, día más, día menos. Última pregunta, Aravena, y le agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que usted está muy abocado a las paritarias en estos días. La última pregunta es, ¿cuál es su expectativa como secretario de Estado de Trabajo de cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto donde la necesidad del bolsillo es muy grande? Usted dice... Del mismo modo, se necesita la toma de deuda, que es el argumento central del gobernador y del Ejecutivo en este contexto. Y bueno, y las paritarias siguen. Y siguen, nosotros acá usamos la figura algo así como una olla a presión, ¿no es cierto? Hay como una cosa de olla a presión, de mucha demanda, un año que termina siendo como muy conflictivo en general, siempre hablando de las negociaciones estatales, vale decir. ¿Cuál es su expectativa entonces? Bueno, primero yo quiero desandar el camino de la olla a presión. No creo que sea una olla a presión, me parece que es sano. Este gobierno se ha caracterizado por dialogar permanentemente, aún en las buenas condiciones o en las malas condiciones. Pero lo hemos hecho y lo hacemos permanentemente. Es una manda del gobernador. Primer lugar. Segundo lugar, claramente que tenemos la expectativa que a partir del razonamiento racional de los señores legisladores vamos a obtener esta herramienta que todos los gobiernos provinciales del país tienen y que todos los gobiernos históricamente en la provincia de Santa Cruz han tenido, que es la herramienta del endeudamiento. Esa para nosotros es central, es algo que nos va a dar la previsibilidad de poder acordar con nuestros trabajadores, con los compañeros estatales, mejores condiciones salariales. Y la expectativa en lo personal que tiene que ver justamente con este tiempo es que podamos encontrarnos nuevamente los santacruceños con una provincia en funcionamiento, con producción, con desarrollo, con lo que todos deseamos, en definitiva. Javier Aravena, secretario de Estado de Trabajo, gracias por este rato para conversar. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias, hasta otro momento. Bueno, es en este momento o en la actualidad en la máxima autoridad laboral de Santa Cruz, digo a nivel Poder Ejecutivo. Javier Aravena está desde el inicio del mandato del gobernador Claudio Vidal. Recordemos que en primer término estuvo Julio Gutiérrez unos meses hasta que ocurrió aquel episodio de armas, con sus custodios, custodios que chocaron en la esquina de la casa del ministro de Trabajo de entonces y atravesaron... Chocaron en un comercio, a las afueras de un comercio. A media cuadra, ¿no? Una cuadra. Y la policía los intercepta ahí frente al domicilio del ex domicilio del ministro. Claro, que se los ve entrar a estos muchachos custodios con armas en la largas, calle y entran a su casa. Sí. Luego de aquello, esto fue septiembre de 2020, estamos 2026, sería 2024. Sí. Es decir, algo así como 10 meses de gobierno llevaba el gobernador Claudio Vidal, un hombre muy cercano a él, Julio Gutiérrez, y el gobernador le pide la renuncia. Es cierto que Julio Gutiérrez hoy en día participa en actos de gobierno en primera fila, es decir, no es un hombre que ha lo que uno llama caído en desgracia, es decir, que no está más cerca del gobernador, pero sí dejó de ser funcionario. Luego el ministro de Trabajo fue Ezequiel Verbes. Ezequiel Verbes, sí, que es el actual ministro de Economía, fue ministro de Trabajo también durante algún tiempo de la gestión de Claudio Vidal. Verbes pasa a ministro de Economía, asume Juan Mata, que asumió hace poquito, no duró nada. Pasado Navidad y Año Nuevo, al hombre se le descubre que cobraba 3 sueldos al menos. ¡Qué capacidad! Y el gobernador le pide la renuncia. En todo este contexto y en este devenir, Javier Aravena, con quien acabamos de hablar, siempre fue
el secretario de Estado de Trabajo. Es lo que uno llama el segundo del ministro. ¿Vieron? El ministro tiene como un equipo inmediato en su, ¿cómo se dice? En su estructura orgánica, en su organigrama de funcionamiento. Y bueno, con quien acabamos de hablar, Javier Aravena, es el secretario de Estado de Trabajo. Hoy es la paritaria en este momento de los viales. Y bueno, hicimos algunas preguntas de rigor en este contexto tan pero tan difícil. Siendo las 10:56, bueno, ¿cómo va la vida, muchachos? Cuéntenme ustedes, yo estaba muy atento a la entrevista. Te puedo contar cómo está el clima en este momento, si te parece bien. Si acabas de salir de casa, si no saliste, parece que son las, no sé, las 5 de la mañana, pero no, amigo. Son las 10 de la mañana, 57 minutos. El cielo está oscuro, cerrado, nublado. Una jornada con 4 grados de temperatura a esta hora de la mañana que está costando el termómetro subir, ¿eh? De a poquito, pero le está costando. Le está costando y dicen que recién cerca de las 3, 4 de la tarde vamos a tener 8 grados de máxima con una mínima pronosticada en 2. Humedad 82% y un viento que sopla a 8 kilómetros del oeste. Y solo puedo pensar en que me olvidé el envase que está tranquilo, que es algo que no me nace, dejo fuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite, las palabras se deshacen patadas del enchufe, me chupa el dedo en el subwoofer en el que la incoherencia me seduce. Hoy te resolvemos el mediodía de una forma espectacular porque sorteamos un almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. Olvídate de cocinar, olvídate de lavar los platos porque hoy comés como los dioses en Nucha y con la mejor compañía. ¿Cómo haces para ganarte el almuerzo de Nucha, amigo? Tenés que contarnos en esta consigna, que es la consigna del bolsillo check. Contanos, ¿qué objeto tenés encima en este preciso momento? Si tenés meté la mano en el bolsillo. No. Para sacar las cosas. No. Tampoco no. No. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Meté la mano en el bolsillo en este momento. ¿Qué sacás? ¿Qué aparece en tu bolsillo? Si nos contás lo que tenés adentro del bolsillo al 1551 6051, te estás llevando el almuerzo para 2 personas en Nucha. Y si mandas mensaje de voz, duplicás tus chances. Va a buscar porque sabes cómo es la nota. No te hagas el violento conmigo. Tengo algunos negros perros con los que convivo con vino. Un flow demasiado argentino, demasiado duro para el mal gusto de tus amigos. Cruza fronteras, une corazones. Estamos siempre con vos. Y en este Mundial 2026 somos locales en cada cancha. Vivilo solo aquí. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 684333 o al 2966 629190. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 492191 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor paz.
pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buon appetito, la vida a tu lado. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Hay gritos que quedan grabados en el alma. Quarto rigore per l'Argentina, se segna questo, l'Argentina è campione del mondo. Montiel, respiro, parte con il terzo, rete! La tercera è a Buenos Aires! L'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia leggendaria! Ha vinto l'Argentina, ha vinto la squadra di Scaloni, ha vinto la squadra del 10, anzi dei 10! Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF. Podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia.
Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llega el Día del Padre y el regalo perfecto está en Balbi. Encontrá pantalones de frisa desde 19.990 pesos, poleras desde 15.990 pesos y buzos de frisa desde 24.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte su regalo con hasta 3 cuotas sin interés. Si hay mundial, hay radio. Si hay radio, estamos con vos. Cobertura exclusiva. Todo lo que pasa en este golazo de 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. Made even more hysterical. Que explota y carenga, que borra las penas, que anima y calienta. Accesible, inmediato, con rima directa. La música suena, comienza la fiesta, retumban los ecos. El golpe es perfecto. La fuerza de llegar a cualquier lugar. Existimos más allá de todo. Soldado de plomo, de tu alegría. Somos la fruta prohibida, el desborde criollo que cura las heridas. Bueno, hoy está cumpliendo 59 años Gustavo Cucho Parisi, nacido en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, un día como hoy, en 1967, el carismático cantante y una de las principales voces de Los Auténticos Decadentes desde 1986. Antes de dedicarse, mirá el dato antes de dedicarse a la música,
estudió peluquería y probó suerte como comediante de stand-up. Con la banda sacó más de 10 álbumes y varios himnos festivos del rock nacional. Además, bueno, sumó colaboraciones con otras bandas. Mirá, vos fue peluquero, Cucho. Mirá que... Y su pelo es bastante desastroso, ¿no? Así que... ¡Qué loco! Claro, bueno. Como cantante es un tipo muy singular, ¿no? Es un gran un tipo peluquero. que no canta bien, pero es carismático. De hecho, la mitad de los Resi ya no los canta él. ¿Vieron ustedes? Sí. Pongan temas de los Decadentes, Pero van a ver que la mitad de arenga. los hits no los canta él. Pero arenga. Además. Se levanta el Para tipo. Cucho es el cantante, ¿no? Digo bien. Cucho. Ah, Cantante, es el ok. cantante, ¿no? Sí. Pero, bueno, la mitad de las canciones hoy en día más o menos ya no las canta él. Mira, las bueno. canta el guitarrista, ¿cómo le dicen? Perdón, son toda gente muy famosa y no tengo los nombres ahora. Es el perro. Como peluquero Que es es un un gran buen- cantante. Claro. O es un gran músico, si querés. José 333 nos manda mensajes, muchísimos mensajes con la consigna del día de hoy. La consigna del día de hoy es: ¿qué objetos tenés encima en este preciso segundo? Si abrieras el bolsillo, meté la mano en el bolsillo ahora, sacá la mano. A ver, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí en el bolsillo? No hay nada, no hay plata. ¿Qué hay en el bolsillo? Al 1551 6051. Buen día, dice José 333 en los bolsillos. Nada de nada, dice José 333. Vacío los bolsillos. Che, vos sabés que estaba pensando, ¿no? No usamos tanto los bolsillos en la Patagonia. ¿Vos sabés? Como que me da la impresión de que por ahí los bolsillos de la campera, pero no los del pantalón. No, Los de la no. campera sí, pero del pantalón no tanto, Es ¿no? que es difícil, ahora más en esta época, Rodri, caminar con los bolsillos Con cara rara de en el mirada. pantalón, te Pero tengo sacás la razón, ¿o no? mugre, te rebalás en una vereda escarchada. Chao. Pero no usa, lo del pantalón casi no se usa, No se usamos usa, más lo, no. lo de la campera. Sí, ¿Estás sí, de sí. acuerdo? Sí, para una cuestión de abrigo. La Claro. gente que no usa guante. Y tenés toda mano además, Sí. porque vas para una Ya se campera dejó para de todos igual, lados. me parecería a mí, ¿no? De los bolsillos en las manos. Ya no se ve mucha La gente. mano en los bolsillos, decís vos. Sí. No, pero digo, no meter la mano sino solamente, sino me refiero a como a guardar cosas en los bolsillos del pantalón, por ejemplo. Sí. Porque siendo que uno anda para todos lados con la campera, ¿para qué lo vas a meter en el pantalón, no? Claro, O sea, el bolsillo de la como- campera, por lo general, es más generoso y más seguro que el bolsillo del pantalón. Sí, depende igual. Tengo otra hipótesis. Depende. Por eso dije por lo general. Sí. Estoy casi que te tiro estadísticas. Me das 2 minutos más y te dale. tiro estadísticas falsas, pero solo para No. argumentar a mi pero favor. está muy argumentado igual, Y es un tengo título. otra hipótesis Sí. ahora, en vivo y en directo, ¿no? Apelando a nuestra capacidad de razonamiento. A ver, La campera sí. suele tapar el bolsillo del jean o del pantalón que lleves puesto. El tipo de campera que usamos acá en esta época del año suele ser una campera cuyos bolsillos tapan los bolsillos del pantalón. Es decir, para meterte la mano en el bolsillo del pantalón tenés que levantarte la campera. O sea, mejor. De modo que es más práctico el bolsillo de la campera. Podemos decir entonces que el título sería: en la Patagonia, el bolsillo del pantalón no se usa tanto como en otros lugares del mundo. Redacción al diario Nuevo Día, ahí tienen Ahí nota, hagan la viral, hagan lo que ustedes gusten. La idea es de Rodri Redondo. Yo traté de argumentarla, creo que quedó bastante bien. Muy no bien. sé si es cierto, pero suena bien. Alejandra nos dice: "Che, yo tengo figuritas del Mundial. Vamos, Alejandra, todavía. Bien ahí." ¿En el bolsillo? Mostraron la figurita, mandaron la foto, ya que estamos a ver qué Claro, jugadores si te tocaron. tocó Messi, a Messi no lo podés tener en el bolsillo, a no ser que sea cábala o alguna cosa tipo estampita. Che, René mandó un mensaje de voz. ¿Querés escuchar a René? Mandale nomás, dale. Hola, buen día, gente, buen día. Acá en el bolsillo de mi campera, pelusas. En del pantalón tengo una llave del casillero de mi trabajo y en el otro bolsillo chiquitito tengo el carnet y el documento. Lo único que estoy haciendo. Plata no creo porque no tengo nunca, así que ni plata ni vergüenza. Que anden bien, gente, abrazo grande. Cáscara de banana le dicen, plata no. Paula dice, a ver qué dice Paula, mandale nomás. Hola, buen día, ¿cómo les va? Hola muchachos, hola Leandro, Leandrito del pueblo, ¿cómo está usted esta mañana? Somos Bueno, amigos. es muy Paula, triste lo que sepan tengo en mi disculpar. bolsillo, pero es completamente real lo que voy a decir. A ver. Tengo un poquito de papel higiénico, un algodón, un globo verde desinflado. Es docente nivel inicial. ¿Y por qué? No hay por qué. Están ahí, no recuerdo cómo llegaron, pero es lo único que voy a encontrar en mis bolsillos. Siempre hay que tener un Saludos globo. a todos, que tengan buen día, eso- Lean. Igualmente, Pau, eso es muy de maestra jardinera. Algodón por si le sangra la nariz al chico y un globo que le quedó de alguna cosa del aula. Fundamental el globo. Siempre hay que andar con un globo en el bolsillo. Le mandamos un beso grande a Pau, que siempre está escuchando. Un beso enorme. Che, mensaje por acá. Mirá, nos mandan las fotos. Alejandra manda las fotitos. Rodri, si vos tenés, mandá poniendo la foto, yo te voy pidiendo, si te parece. José dice que no tiene nada. Mario dice que en los bolsillos tiene sequía nomás.
Y acá hay un mensajito. ¿Quién le manda el de las 20 lucas la pastilla de menta? Que no sé quién es el nombre. Uno que me manda que tiene 20.000 pesos, que están muy bien doblados por lo que veo, o sea, bien estiraditos. Unas pastillas de menta, un encendedor y unos paquetes de pucho. Bueno, chicos, esas son las 4 cosas que tengo en mi bolsillo. Bien ahí, Nilda, querida, beso grande. Anotada para el concurso. Nilda dice que la del Forca, hablando de. Bueno, ahí vamos a sacar el tema, un ratito hablamos del tema este de Caso Agostina, que es un tema que hemos tocado a la mañana tempranito. Buen día, dice por acá Judith, los infaltables pañuelitos, dice como el Guean, mirá. Los descartables. Ya no se usa pañuelo de tela. ¿Ustedes conocen a alguien que use pañuelo de tela a esta altura del siglo XXI? No. Yo a esta altura ya no conozco a nadie. Absolutamente a es nadie. Pero hasta antihigiénico. terminó claro, es siendo. antihigiénico, pero claro, antes no existían los pañuelos descartables como ahora y estaban los pañuelos. De hecho, Sí, de era tela. un regalo de cumpleaños, un Sí, regalo de fin de un año. buen regalo era. Era, claro. Así como una buena corbata eran un buen. ¿Cómo se llamaba? Es un pack, ¿no? Sí. Es un pack de pañuelos. Te lo ponías en el bolsillo del saco. Lo ¿no? ponías en Pero el toque es un de estético. vestir, es Pero un lo sacás de regalo ahí. de vestir. Es lo mismo, ¿no? Lo sacás No. y te limpias los mocos, te sacás la cera. No, vos decís que no. Ahora, chicos, una cosa. Ese es de vestir, de si seda. ustedes no tienen pañuelos descartables en el bolsillo, O de ¿cómo tela hacen? fina. El de tela El fina. otro más como Nacho, el de tela. Claro, ese mantiene el bolsillo. Y la manga, hermano. Pero, Si está en mirá apuro, vos, la claro, manga. esto digo así, ¿no es de primera necesidad un paquete de pañuelos descartables en el Antes bolsillo que de en esta esta época del año? antes que Yo de creo esa que sí. situación sucia, escatológica, ¿nunca vieron gente asquerosa? Tira los mocos. Como se jugador de limpia. fútbol en el medio de la cancha, ¿no? Sí. Es cierto. Sigo, Antes de eso, hagamos como los chicos, ¿no? Un mangazo. mangazo, sí, te limpié con el mantel. Todas las veces que me limpié la boca con el mantel yo. Che, mensaje de Verónica 525 que manda la fotito. Mirá la foto de Verónica. Dice que tiene en el bolsillo billete, la llave del trabajo y un pañuelo. Dice, gracias por la buena onda. Mira la fotito ahí, ahí está, me encanta porque ¿viste los llaveros esos que tienen para anotar lo que de dónde es la llave? ¿Viste que tienen como una especie de cartelito que lo puedes escribir? Claro. Me encantan esos llaveros. ¿Se llega a leer qué dice la llave? No. Pero tiene 2 llaves, ¿para qué tenés el llavero? Tenés 2 llaves nomás. Eso para cuando tenés muchas. Y bueno, andás a ver. Claro, Capaz igual, que tiene no, pero tiene sentido. Para no andar con 2 llaves sueltas, mejor que estén juntas. 2 casas, qué sé yo. Tenés razón. Ekeko dice, manda la foto, mirá, tiene el bolsillo vacío, me encanta. Ekeko, Ahí está. nos quedó pendiente una foto que nos mandaste ayer justo sobre el cierre del programa, la vamos a compartir ahora. Guido379, buen Mirá, día. tiene una inscripción ese llavero. Hay delay, ¿no? En lo que estamos viendo está perdón, estoy comentando cosas atrasadas, pero es porque la estamos viendo en el monitor. Era la con llave delay. anterior, ¿no? Claro, la llave anterior tiene una inscripción que si le haces zoom le sacamos la ficha de qué lugar es, pero no lo vamos a hacer. Buen día y seguido. Tengo un encendedor y un par de guantes de laburo. Saludos, abrazo grande, querido Guido, querido. David 462 nos manda la foto que estaba recién con nosotros. Los puchos, tiene el lillo, el papelillo y el tabaco. Bien ahí, amigo. Hola, soy Zoe 059. Vamos, Zoe, todavía. Buen día. Tengo Zoe 059. Dice que en su bolsillo tiene pañuelos descartables y auriculares. Bien, Zoe, querida. ¿Cómo están los pañuelos? Claro, están todos moquiendo con el frío que hace. Alejandra, buen día, chicos, buena jornada. La Pela, nos está escuchando la Pela Andreone. ¿Cómo anda, Pela? ¿Todo bien? Me anda la fotito, me encanta. Mirá qué buena foto que manda. No sé si la ves ahí. Tenemos delay en YouTube nosotros. tiene la Estamos viendo en este computadora. momento a Ekeko, ¿no? La foto de sí. ayer de Ekeko. Con su hijo debe ser, ¿no? El niñito es el hijo de Kiko. Y una guitarra se ve Sí. también. Bueno, la Pela manda la foto en la computadora encima de la mesa y con el fondo se ve el estuario de Gallegos. Claro, está laburando, ella labura ahí en el centro de interpretación. Así es, en Asociación Ambiente Sur. Le mandamos un beso enorme a la Pela, que ella arranca su programa a la 1 de la tarde. No se olviden que después termina este programa y a la 1 arranca Siempre Llegué Tarde. Katy dice, quiero agradecer al personal. Escuchá esto, dame 2 segundos nomás acá para darme... Estos mensajes ameritan una pausa, no en el programa, en la vida, para pensar solamente, ¿no? Para ser un poco agradecidos. A veces no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos por el solo hecho de estar sanos, ¿no? De estar, entre comillas, bien, donde no tenemos grandes problemas en la vida. Yo cuando leo estos mensajes pienso en eso, inevitablemente. Escucha. Dice Katy, nos manda el mensaje, que es oyente del programa, que hace tiempo que no mandaba mensaje y me llamaba la atención. Y dice, escuchen, hace mucho que no los escuchaba. Quiero contarles que terminé mi tratamiento de quimio y de radio y me hicieron un estudio donde me dijo el médico
que ya no hay rastro de tumor. Quería compartirlo con ustedes. La alegría inmensa que tengo, gracias por leerme. Tuve días muy difíciles y otros no tanto, pero aún así me di fuerzas para afrontar lo que era invisible. Dice que quiere agradecerle al personal del CEMPA, el Centro de Medicina Nuclear. Sí, trabaja muy bien el CEMPA. Dice que la trataron con todo el amor del mundo. Katy, le mandamos un beso enorme y las felicitaciones por tener los ovarios para enfrentar una enfermedad que a mucha gente, uno dice la palabra cáncer. Es una mala palabra o una palabra o algo que asusta, ¿no? Sí. La primera impresión es el susto y temor en la persona, ¿no? Y el sinónimo de cáncer para muchos erróneamente, porque acá ya tenemos dos ejemplos, el de Katy que nos está contando ahora y el de antes que nos contó nuestra querida amiga Alicia, que se han recuperado. Cáncer no es sinónimo de muerte siempre, ¿no? Está bueno aclararlo, digamos, ahí se puede tratar, siempre tratándolo a tiempo, haciendo los controles. Y está bueno contar esto, está bueno contar estas cosas porque, viste, como que, qué sé yo, son buenos ejemplos. Digo, si hay alguien que está escuchando la radio, que tal vez seguramente conoce a alguien. Historia de superación. Sí. Tal vez conoce a alguien, o vivió, le tocó vivir, o le está viviendo en este momento una enfermedad. Bueno, está bueno hacer un parate 2 segunditos esta mañana para recordar que, como decía el indio, siempre hay un gran remedio para un gran mal. En este caso, es el caso de la historia de Katy, que nos cuenta su historia. Le mandamos un beso enorme a Katy. Un beso grande, Katy. Bueno, buena vida ahora que estás recuperada, que pasaste ese momento. Recién hacías referencia a Alicia. Alicia nos mandó el video cuando tocó la campanita. La campanita es el alta, ¿cierto? Hace, ¿cuánto? Un par de meses atrás que Alicia nos mandó el video del alta. Bueno, de hecho, Alicia, estimo que por algunas cuestiones de controles médicos o algo así, justo la semana pasada nos mandó fotos del Centro de Medicina Nuclear, pero de las afueras. Así que Alicia, de algún modo, estimo yo, sigue en controles médicos o algo por el estilo vinculada a eso. Y bueno, nos mandó el video del momento de la campana, que es realmente un momento muy emocionante. Y Alicia nos lo compartió semanas atrás y ahora Katy lo hace. De modo que nada, es decir, me sumo a tus palabras, Rodri. Un beso, un abrazo y que vaya bien la vida. 11 de la mañana, 24 minutos, amigos. Está bueno contar estas historias y también está bueno, ¿sabes qué? Ir sumando a los amigos que van participando de el concurso. Así es. ¿Cómo es el check bolsillo? El bolsillo check. Claro, hoy. ¿qué tenés en tu bolsillo hoy? No todo el mundo va a mostrar lo que hay en el bolsillo. No, o sea, hay gente que no te puede decir, ¿sabes qué? Tengo droga. Y no lo vas a mostrar y te entiendo. O sea, si estás en esa situación, te entiendo. ¡Está hablando de paz! Claro, exacto. Pero los que puedan mostrarlo, bueno, bienvenidos sean. Tengo una pistola Versa calibre 9 milímetros. Por favor, claro. No me mande la pistola, por favor. Esa gente, por lo general, por suerte, no escuchan este programa. No, sí, pero nos han mandado picanas eléctricas. Uy, Dios mío, ese fue hace un mes atrás una oyente que tenía una picana, que se le había regalado a la hija. A mí me pareció terrible y después incluso lo argumentó. Buenas tardes, chicos, dice Mariano 840. No sabía que existían ni que se vendían, porque no es broma, ¿eh? No. Se puede comprar una picana. A mí me parece terrible. Lo es. Mariana dice, manojo de que tiene en el bolsillo, escucha, manojo de llaves, virome, no sé qué significa esto, cero APEC. Cero APEC. No sé qué es, pero me quedé pensando en la virome. Que tenga tapa, por favor, porque te podés lastimar. Y mancharse todo, además. Sí, además. Y auriculares para el laburo, dice. Me encanta la gente que labura con auriculares. Es la forma de mantener a veces, dependiendo de la oficina que toque laburar, en algunos casos, si tenés buena onda con tu compañero, no te vas a poner la gorra. Pero a veces está bueno aislarse un poquitito, ¿no? Mariano 840. Sí, o en tal caso lo que compartís que sea de gusto de quien está al lado tuyo, más o menos, ¿no? Digo, lo que compartís en volumen alto, que sea un gusto medianamente compartido, porque hay gente que no le queda otra que escuchar este programa de radio, por ejemplo. Sí. Si está escuchando a alguien ahí otro lado, que no lo elegiría y sin embargo no le queda otra que escucharlo. Lo mismo pasa con la música. Tenés razón. Buenos días, chicos, todos los días los escucho. Buen día. Nelly 505. Yo uso pañuelos de tela. Una vez fui a una feria y Mirá la señora vos. vendía unos pañuelos lindos de seda suavecito y los lavo y los uso. ¿Viste? Todavía hay. Y uso papel higiénico a veces, pero esos pañuelitos no me gustan porque como que no me limpia bien. Pero yo uso pañuelos de tela. Tengo mi mesita de luz en mi bolsillo. Y no tengo nada en mi pantalón porque me puse un pantalón limpio, así que mis bolsillos están vacíos. Que tengan lindo día. Ahí apareció un ¿viste? testimonio de pañuelos de tela que los usa Nelly. Debe haber más gente, claro,
comparado con un cuarto de siglo atrás, están en desuso. Es más, 30 años atrás, no sé, todo el mundo usaba, si usabas pañuelo era de tela porque no existían los descartables. Eran una cosa muy excepcional. Así que gracias, Nelly, por ese testimonio. Bueno, acá manda mensaje, escuchá, Javier 102. Javier 102 dice, lo único que tengo en mi pantalón son unas bolitas de algodón, dice Marcelo Javier. ¿Bolitas de algodón? What the Bolitas fuck, de ¿no? Probablemente guardó algodón en algún momento y le quedaron como restos, residuos de algodón. Se me ocurre. Y si no, bolitas de algodón así como tenía Pau. Pau también tenía algodón en los bolsillos. Ajá. Tenía papel higiénico, algodón y un globo. Eso nos Ok. contó, ¿no? Estimo yo que en ese caso, en el caso de Pau, porque trabaja con chicos. El caso del oyente, bueno, que lo argumente él. ¿Por qué tiene bolitas de algodón? Además ya las hizo bolita, ¿no? O sea, ¿qué será, no? La bolita de algodón. Bueno, ahí, bueno, claro, las bolitas de algodón se forman cuando tenés el... Supongo yo de tanto estar ahí adentro. No sé si a ustedes les pasa, tengo un problema con la textura del algodón. ¿Viste esas texturas que no te gustan? Sí. Que te hace mal al tacto. Te da cosa, te da... La del algodón a mí cosita. particularmente en su momento me irritaba en mi niñez. Un asunto me generó una irritación muy grande tocar algodón. Algo no resuelto ahí. Supongo que sí, porque fajé a mi hermano un par de veces, bueno, le llevo un año de diferencia, cosas que hacíamos en la niñez, ¿no? Pecados no de juventud, ya de niñez entonces, pero es una textura que no me agrada. ¿No les pasa a ustedes con el algodón? Sí, yo tengo con otras cosas, me pasa con la tiza. Claro, viste, claro, exacto, a cada quien le pasa con alguna cosa. Pero La sí. tiza es otra, es una textura molesta, Ah, pero además se hace mal ese polvillo y demás, sí, es sí. una cosa... horrible. Sí. Che, beso para Susana Ruiz. ¿Vos sabías que Susana Ruiz es hincha de San Lorenzo? Lo sabía por viejas historias radiales. Mirá la foto que manda Susana Ruiz. Nos manda la foto de su llavero con el llavero de San Lorenzo, Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Beso grande para Susana. ¿Y sabés quién más manda mensajito con el humor de siempre? Va, ya lo conocemos. Ernesto, que dice: buen día. En los bolsillos de mi pantalón tengo los dólares necesarios para construir una cascada bien berreta en mi casa. ¿Y saben por qué? Porque trabajo desde los 14 años, dice. Está muy bien. Es una mezcla de Adorni con la argumentación que dio Jairo Guzmán de por qué tiene 900 millones de pesos. Para el que no entendió el chiste, el diputado de la Libertad Avanza dio una entrevista a Bill Bell Producciones el fin de semana y en la entrevista le preguntan por su patrimonio y él cuenta que trabaja desde los 14, que ahorró desde entonces, que al día de hoy no conoce ninguna playa, es decir, no se ha ido de vacaciones, sino que ahorró, y que nunca pagó una prepaga, una obra social, también se lo ahorró y se atendió en la salud pública de la provincia. Claro. Con todos esos argumentos, él habla como de su capacidad de ahorro, 900 palos. Y dijo, estoy por cumplir 40. Mirá, de 14 a 40 juntó 900 millones de pesos. Bueno, bien. Ese Son es el 600.000 argumento dólares. ese es el argumento de Jairo Enoch Guzmán, y de ahí viene el chiste de Ernesto. 11 de la mañana, 29 minutos. Lean, te propongo una cosa. Como se viene enseguida la próxima nota, ¿qué te parece si paramos con un poquito de música para que nos vayamos acomodando? Y le damos tiempo también a Brian Álvarez para que abra la ventana y ventile un poco la casa en esta mañana que, bueno, es medio pelo, ¿viste? Cielo nublado, máxima de 8, una temperatura que de a poquito va subiendo. Vamos a tener 5 grados en este momento. Hay 5 grados, una humedad del 81% y un viento que sopla a 8 kilómetros por hora con algunas lluvias suaves. Para el resto de la semana se espera que haya un notable descenso de temperatura, principalmente mañana, miércoles y el jueves, donde, bueno, anuncia el pronóstico que podría llegar a haber alguna nevisca, alguna nevada, una agua-nieve tal vez, porque las mínimas van a llegar hasta 1 grado bajo cero. Eso es lo que dice el pronóstico del tiempo para Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Vestite de verde, quédate con nosotros que hasta las 12:30 hacemos Arriba el Día en la 100.9. No tengo tu amor.
son las 11 de la mañana, 33 minutos. Esto es Arriba el Día, hasta las 12:30. Bueno, falta muy poco para el Mundial. Acá nuestro contador de YouTube, quienes están viéndonos por YouTube, nuestro canal es Diario Nuevo Día, dice 2 días, 4 horas, 26 minutos. Argentina juega el martes de la próxima semana, lo sabemos. Y saben ustedes que Loterías para Obras de Acción Social va a ser en la localidad de Puerto San Julián, pero desde ya que se puede jugar de toda la provincia, un telebingo especial por el Mundial. Y va a ser ahora a mediados de este mes. Y para hablar de este tema está en línea de teléfono la presidenta de LOAS, de Loterías para Obras de Acción Social, Claudia Pavés. Pavés, buen día. La saludamos en Radio Nuevo Día. Aquí Leandro Dolan. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Leandro? Buenos días para vos, tu equipo de trabajo y bueno, y toda la audiencia, por supuesto. Esto es el 14 de junio. Sacando cuentas, bueno, no falta nada. Son apenas unos días. Va a ser en Puerto San Julián, ¿cierto? Sí, hoy es martes. Justamente el próximo martes es el día que debuta la selección argentina en este mundial. Y bueno, nosotros nos quisimos anticipar un poquito y en esta oportunidad hicimos este especial mundial de fútbol con más de 50 millones de pesos en premios y lo vamos a hacer presencial en la localidad de Puerto San Julián. Así es, así que ya estamos preparándonos, organizando el equipo de trabajo para trasladarnos a esa localidad y vivir una fiesta como generalmente lo hacemos cuando nos trasladamos y estamos con la gente y nos acompaña y participa. Así que bueno, en esta oportunidad, esta edición especial de 6 rondas, como son las ediciones especiales, le sumamos un aditamento que en cada ronda, aparte del dinero que habitualmente estamos acostumbrados a poner en juego, ponemos un televisor LED en cada ronda, en las 4 primeras, uno de 55 pulgadas, en la quinta uno de 65 pulgadas y en la sexta ronda un televisor de 75 pulgadas, aparte de, por supuesto, el dinero en efectivo. Claro, claro. Claudia, bueno, el telebingo es un juego tradicional de Santa Cruz. Es decir, la gente que juega el telebingo casi que no hay que explicarle nada, sabe muy bien cómo funciona. Pero pensando en que es una edición especial, por ahí está bueno no dar algunas cosas por entendidas, por si llegara a haber alguna confusión. Es decir, la gente que participe en Puerto San Julián, que va a haber una sede, usted ahora nos va a contar, y bueno, por supuesto que esto es para el público de la localidad. ¿Tiene algún premio en particular con relación a quien participe escuchando por radio o mirando por Canal 9? ¿O son exactamente los mismos premios? Digo, entre la presencialidad y la distancia. Tal cual. Siempre cuando nosotros hemos llevado adelante la presencialidad, le ponemos un plus y esto tiene que ver, aparte de los premios que dicen en el cartón, que participa toda la provincia de Santa Cruz en cualquier rincón, desde donde lo estén siguiendo, lo estén jugando, a la gente que nos acompaña ese día y en cada localidad que vamos, hacemos sorteo de dinero en efectivo con un numerito que le damos con su cartón de telebingo. Ingresan, sellan el cartoncito y nosotros le damos otro número que con eso hacemos, previo al inicio del formato original del telebingo, hacemos 10 premios de 50.000 pesos de dinero en efectivo y uno de 200.000 pesos. Y también las chicas del telebingo, las que están en las transmisiones los días jueves y domingo, propusieron que la mesa, la familia o el espacio que esté más ayornado con esto que tiene que ver con los colores de Argentina y del Mundial, vamos a tener algunos vouchers de premios también adicionales, para ir poniéndonos en tema, digamos. Claro, claro, para la gente de San Julián que vaya a jugar, pero de manera presencial. Claro, hacemos sorteo de dinero en efectivo, hacemos 10 de 50.000 pesos, uno de 200.000 pesos y otro también para ponerle un poco de color en este ámbito, en este ambiente mundialista. También vamos a tener algunos vouchers con elementos, con merchandising, digamos, del mundial. Bien, esto es entonces el domingo 14 de junio, es decir, este próximo domingo. El Mundial empieza esta semana, pero el primer partido de la selección argentina es la semana que viene. Entonces son más de 50 millones en premios, 6 rondas, como son en este caso las ediciones especiales de los bingos. Y además de quien participe en Puerto San Julián, está bueno, la clásica transmisión del telebingo en LU14 Radio Provincia y en Canal 9. Pavés, usted se acordará que la última vez que la quisimos entrevistar se nos cortó la luz
en Río Gallegos. Sí. Usted estaba viniendo para la radio y se nos cortó la luz. Y en ese momento... Llegué a la radio. Claro, llegué sí. a la radio. Claro, llegó a la radio, no había luz, de modo que no se podía hacer la entrevista, digamos. Y ese día íbamos a hablar de algo que se viene trabajando, por lo que he leído en los comunicados de prensa de gobierno, es decir, de ustedes de loterías, desde el año pasado, que es vincular el telebingo al trabajo de asociaciones deportivas. ¿Qué puede pasarnos en limpio de eso? Bueno, siendo que no pudimos hablarlo otra vez, ¿en qué instancia está la cuestión de que a través de loterías, con el concepto de telebingo, se amplíe a la cuestión de asociaciones deportivas de aquí de Santa Cruz? Sí, es una modalidad extraordinaria el telebingo que nosotros dimos en llamar de por bingo santacruceño. Nosotros hace 3 martes, creo, ya no recuerdo bien, iniciamos formalmente la apertura de la página para que los clubes y asociaciones deportivas puedan comenzar su proceso de inscripción. Ya se están inscribiendo, esta inscripción la vamos a extender hasta el 19 de junio. Lo pueden hacer a través de la página, nosotros en nuestras plataformas digitales, que también ahí transmitimos en los telebingos, pusimos los enlaces, los instructivos, para que la gente sepa cómo se tienen que inscribir, y si no, entra a la página de loteriasantacruz.gov.ar, ahí existe una pestaña que dice de por bingo, y ahí entran, y también está el instructivo del paso a paso. Este proceso de inscripción, en primera instancia lo revisa la gente de la Unidad de Registros Públicos para constatar y convalidar que está todo en orden, porque nosotros no somos el ente fiscalizador de eso, que tienen sus papeles en personería jurídica al día, y una vez pasado ese primer paso, ya se empiezan a inscribir con nosotros y ya iniciamos este proceso. Hasta el 19 de junio estamos en esto, y después ya vamos a comunicarnos con los clubes inscriptos para empezar con el mecanismo de la entrega de cartones, que los van a comercializar los referentes de los clubes que se han inscrito, por supuesto todos mayores de edad. Y bueno, como nosotros dijimos, van a empezar a solicitar sus cartones, los van a comercializar. Ese cartón va a tener un costo de 25.000 pesos, el 60% de lo recaudado queda para los clubes, y el 40% es para los premios, logística y todo lo que requiere una organización de este tipo. Así que bueno, tenemos ya bastantes inscriptos que están en proceso del pasaje desde la Unidad de Registros Públicos hacia nosotros. Es una instancia de autogestión que el Estado de la provincia se le ofrece a los clubes y asociaciones deportivas, conociendo la importancia que tiene fortalecer las actividades deportivas, porque tienen un trabajo muy interesante de aprendizaje, control y contención, así que desde las políticas del Estado de la provincia estamos acompañando estos procesos. Pavés, el de por bingo, con todo este proceso que usted va detallando de cómo se va a implementar, ¿implica a la hora de jugar una transmisión aparte y un juego aparte, o es el mismo telebingo donde se anexa esta nueva idea? No sé si me explico. ¿Son cosas diferentes o todo va, digamos, apunta al tradicional juego del telebingo? El formato es muy parecido, pero es una transmisión especial, es distinta, es en otro momento. Por ejemplo, los domingos son del telebingo, claro. ¿sí? Los jueves tenemos mini bingo y rebingo, así que esta acción del de por bingo la llevaríamos adelante, por ejemplo, un día sábado. Claro. Y tienen, me imagino, es un trabajo, pensaba en las asociaciones deportivas, es como un gran trabajo de, como decir, bueno, hacer las cosas bien, que estén los papeles en regla, ir aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, esto lleva tiempo, desde ya. Usted recién nos decía que hay una fecha, al menos límite de inscripción hasta ahora, que es el 19 de junio. ¿Tienen una fecha ya de inicio o al menos una expectativa? ¿O es mejor decir, no vamos a anunciar una fecha, a ver cómo se va, bueno, cómo va caminando, digamos, cómo va implementándose de a poco? ¿Puede haber una fecha o todavía no? Le pregunto.
Nosotros tenemos una fecha estimativa que es el 22 de agosto, o sea, nos da un margen de aproximadamente dos meses y un poquito más para comercializar las boletas, para la venta de las boletas. Esa es la fecha que estamos manejando ahora. Queremos tratar de cumplirla y si existiera la necesidad de extenderla no va a ser por mucho tiempo más, porque nuestra idea a futuro, una vez que este mecanismo esté instalado, aceitado y ayornado en la comunidad y en las instituciones deportivas, hacerlo varias veces al año. Habíamos planteado con las autoridades deportivas hacerlo en 3 momentos distintos del año, al inicio, a mitad de año y a fin de año, porque son los mayores requerimientos de dinero para enfrentar diversas acciones que tienen que ver con el deporte, la movilización y todas estas cuestiones. En esta primera instancia, en esta oportunidad, va a ser el primero y lo vamos a ir evaluando de manera conjunta, pero la necesidad de los clubes y la inquietud ha sido muy importante, así que nosotros creemos que vamos a poder cumplir los pasos que nos hemos pautado acá desde el equipo de lotería. En principio es lo que te puedo decir hoy, pero vamos a tratar de sostener estas fechas. Estaremos atentos entonces. Esto se llama De por Bingo Santacruceño. Digo, es una idea nueva que hay como que ir conociendo y no queríamos dejar de preguntarle, bueno, porque por lo que comentamos recién, íbamos a hacer la entrevista hace algunos días atrás, bueno, se cortó la luz acá en el centro y no pudimos hacerlo. Volviendo a lo de este domingo, veo que allí en Puerto San Julián la gente del pueblo puede acudir al Salón Municipal Nicanor Hernández y bueno, vestidos con la camiseta argentina, va a haber cosas especiales para ellos, pero Claudia Pavés, para cerrar esta comunicación telefónica, la invito a que usted haga la invitación a la comunidad. Bueno, el Telebingo, hay gente que lo juega todas las semanas indefectiblemente, pero invitación para este domingo, el especial Mundial 2026. Y nosotros queremos invitar a la comunidad santacruceña a que nos siga acompañando con estas acciones que llevamos adelante, que sepan que a través de todas estas acciones colaboramos con las políticas públicas sociales del gobierno de la provincia de Santa Cruz a través de nuestra recaudación y la distribución de utilidades, y en particular en esta oportunidad la comunidad de San Julián y las comunidades cercanas que nos acompañen a vivir una fiesta más, una fiesta previa al Mundial, que sepan que nosotros tenemos un doble trabajo, que es ofrecerles una alegría, un momento de esparcimiento a las comunidades y seguir fortaleciendo la colaboración y la ayuda en las políticas públicas. Así que los esperamos. Nosotros ya va a haber un equipo desde el viernes a la tarde en San Julián. Si tienen dudas, van a ver nuestro móvil, nuestra traffic. Si tienen dudas, quieren sacarse fotos o algo, allí va a estar el equipo de trabajo. Que sepan también que siempre nos trasladamos a todas las localidades con nuestro equipo del área de juego responsable para que los menores disfruten de otros juegos que no sean juegos de azar y para que tengan una contención y sea de verdad una verdadera fiesta para toda la familia sanjulianense en esta oportunidad. Así que nos vemos el domingo 14 en el Estadio Nicanor. Hasta otro momento, Claudia Pavés. Gracias por este rato para conversar. Gracias, Leandro. Hasta luego y saludos. Es la presidenta de Loterías para Obras de Acción Social. Bueno, este domingo se hace el especial mundial del Telebingo santacruceño. Nica, ¿vos le haces al Telebingo a alguien en tu familia? Yo hace un montón que no juego. No, hace un montón igual. Al mini bingo le estaba jugando. Necesitamos ganarnos el Kini, en verdad, ¿no? Sí. A esta altura de la economía argentina. Sí, olvídate. Pero viste que mucha gente juega eso, jugarte para más salvar allá, el año. Claro, es como para tener un golpe de suerte, ¿no? Y bueno, no estamos en esa nosotros. No somos como habitués del Telebingo, pero sí hay gente que lo juega toda la vida. Mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo Picho, juega de siempre. Si fuera a la casa de mi abuelo un domingo a la noche, va a la noche, 6:30 tarde, tardecita, bueno, a esta altura del año es de noche, 8 o 9 de la noche, a esta altura del año, o los domingos, es jugar al Telebingo o al minibingo. Le devuelvo el celular a Brian. Bueno, 11 de la mañana, 47 minutos. Ahí voy, Brian, corro. Ahí te lo devuelven, Porque Brian. hay mensajes, veo que suena el teléfono todo el tiempo, de haber un montón de mensajes de oyentes. Chicos, abrimos por última vez la ventana ya antes de la columna de Se Viene Qatar 2022 en la voz de Héctor Nica Mancilla. Última columna previo al inicio del Mundial, no falta nada, faltan 2 días, en un ratito nomás, ahora la vuelta del tema.
te vamos a contar cómo va a formar la selección argentina, cuál es la posible formación, porque hay muchos lesionados y Scaloni a una semana del debut oficial todavía no sabe bien cómo va a armar el equipo para el primer partido de la selección en Estados Unidos. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. 5 grados la temperatura, cielo nublado, la máxima para hoy 8 y la mínima de 2. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no Y hoy estamos sorteando un almuerzo de Nucha. Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires que también tiene su sede en Río Gallegos. Lo único que tenés que hacer es contarnos qué es lo que tenés en este momento en el bolsillo, qué objetos tenés encima en este preciso segundo. Si nos decís lo que tenés adentro del bolsillo, meté la mano, sacale foto y mandalo al 1551 6051. Si nos contás qué tenés en el bolsillo, te podés llevar el almuerzo de Nucha para 2 personas. yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own head, yeah, I can love me better than you can. Esta noche Argentina a las 10 de la noche juega contra Islandia. Juega contra Islandia el partido que sería el último amistoso de preparación de cara al Mundial 2026 que empieza la otra semana. Es decir, exactamente en 7 días va a debutar la selección argentina. Y la gran pregunta que muchos se hacían, y tiene respuesta ya, es si va o no va a jugar Lionel Messi esta noche. Y la respuesta es que sí. Lionel Messi va a jugar y obviamente también Lionel Scaloni no, digamos, o sea, la buena noticia es que Messi está bien, primero, para empezar, digamos, ¿no? O sea, tipo 39 años, va a cumplir 40 en un par de días y es importante, a Scaloni le preocupa el estado de él. Un ratito seguramente en la cancha va a jugar, no, vamos a ver si juega todo el partido, no lo dudo. Después tiene otras dudas, ¿se acuerdan que se lesionó Valerdi hace pocos días? Bueno, la gran pregunta, otra gran pregunta es, ¿quién va a reemplazar a Valerdi? Bueno, Scaloni no quiere decir todavía quién. ¿Por qué no quiere decir quién lo va a reemplazar? Porque él tiene ya un par de jugadores, un par de nombres, la lista es larga. Yo tengo un nombre. Y hay varios nombres, pero ¿por qué no quiere Sí. decirlo todavía? Hay una razón. ¿Qué nombre tenés? Perdóname. ¿Cómo es? Sí hay, el de Yaiz. Palmeiras. Sí. Bueno, es una posibilidad, pero ¿por qué no lo tiene? ¿Por qué no lo dice? A ver. ¿Por qué no lo dice? No lo dice porque quiere esperar a ver qué pasa con el resto, porque no es el único. Después tiene 3 o 4 que están ahí medio como recuperándose, Sí. que acaban de entrar de vuelta a entrenar con el resto del equipo, como Molina, Montiel, Nico Paz. Entonces dice, bueno, como tenés hasta 24 horas antes para poder reemplazar al jugador en esta lista de los convocados, voy a esperar hasta el último minuto. Otro que también está ahí más o menos recuperándose es el Dibu que sigue entrenando con una sola mano, o sea, que se había quebrado un dedo. Leandro Paredes es uno de los que más preocupa, todavía tiene una distensión muscular fuerte en el isquiotibial, que jugó en el partido que jugó contra la Universidad Católica, que muchos lo criticaron, pero ¿por qué? ¿Cómo no va a jugar Paredes en partido que era definitorio para Boca, hermano? Y otro que la gran pregunta también, hay muchas grandes preguntas, hay más preguntas que certezas en realidad en la selección. Julián Álvarez, bueno, está bien, es una cuestión de tiempo nomás que se recupera al 100, esto lo dijo Scaloni. Te voy a contar entonces, derechito, la selección, ¿cómo formaría? Bueno, la idea de Scaloni es darle rodaje en el partido de esta noche a la base que piensa para el primer partido del Mundial el próximo 16 de junio en Kansas contra Argelia. Lionel Messi va a tener los minutos hoy que no tuvo el sábado ante Honduras. De quienes jugaron ese día en Texas, la defensa entera y Ezequiel Palacios tienen chances de sostenerse en el equipo, pero en la media cancha van a salir Valentín Barco, Giovanni Lo Celso, Giuliano Simeone y arrancarán los habituales titulares. ¿Que quiénes son? Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis McAllister. El probable equipo que iría entonces sería Rui, Capaldo, Otamendi, Lisandro Martínez y Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Palacios, Messi y Lautaro Martínez. Ese que vos dijiste vos, el muchacho de Palmeiras, puede ser que esta noche lo pruebe para ver cómo va. Pero confirmado, no hay nada todavía. Estimado, ¿tiene usted allí su guardapolvo de profe? Sí, ahí lo sacó. Ahí lo sacás. Ustedes lo van a ver en YouTube.
Se llama Héctor Nica Mancilla. Vos decís que... Vayan a estudiar. Ahí está. Gracias, Ricardo, desde el más allá. Te necesitaba en este momento porque venía floja mi presentación. Y Nica nos invita a estudiar, pero sobre todo a aprender ahora en estos próximos 15 minutos sobre historia de los mundiales. Esto empezó hace 20 capítulos atrás, hoy es el capítulo 21, Mundial de 1930, y hubo mucha historia del siglo XX, historia política, historia social, geopolítica y mucho detalle de, por ejemplo, tipos muy autoritarios. Sí. Un par de jeques se metían en la cancha ya hasta principios de los 80, ¿eh? Ha habido en la historia de los mundiales dictadores deleznables como Mussolini en el 34, cuando se comenzaron a velar las armas en el 38, Francia 38, la dictadura militar argentina en el 78. Y el impas de la Segunda Guerra Mundial, donde no hay mundiales durante algunos años, mundiales de fútbol. 3 mundiales. Claro, todo esto vos nos lo has ido relatando a través de la historia de los mundiales. Sí. Hoy llegamos al capítulo de esta historia contemporánea. Al último. El último y antes de que nos va a sacar una sonrisa. Exacto. Pero por un lado tenemos la sonrisa argentina, pero por otro lado mucha controversia en el mundo FIFA con la designación de lo que fue Qatar 2022. Claro, como sea. El mundial que se vio amenazado también por la pandemia. ¿Se acuerdan? Ciertamente. Por el COVID. Ciertamente. Y que sufrió a raíz del COVID y también a raíz de la temperatura donde se iba a jugar. Por segunda vez se iba a jugar por tercera vez, en realidad se iba a jugar en Asia un mundial de fútbol, porque en el 2018 en Rusia se había jugado en Ekaterimburgo, una ciudad que está más del lado de Asia para Rusia. Rusia es un país bicontinental, lo mismo que Turquía. Y comenzar los mundiales en Asia es retrotraernos al 2002, Japón-Corea. Pero ahora... Mundial, el primer mundial que se juega en verano es este. En verano es este. ¿No se jugó otro antes en la historia? Para ¿no? nosotros en verano, ¿no? Para nuestro verano, exactamente. Sí, para nuestro continente, Sí. para este lado del mundo. No, nunca se había jugado un mundial tan tarde. Qatar verano igualmente, ¿no? En Qatar verano. Era verano, ¿no? En Qatar. No, es una especie de claro, otoño. Claro, el asunto es que tienen temperaturas muy altas, incluso en otoño. Se juega con 40 grados de calor. Sí. Atípico este mundial, del 20 de noviembre al 18 de diciembre se jugó. Chicos, Qatar, que todo el poder de los petrodólares y del gas, ¿no? En este pequeño país, que tuvo tan solo 8 estadios, chicos. Y que fue la edición con más goles anotados, 172 goles anotados, un promedio de 2,69 por partido. 120 goles se marcaron en la primera ronda. En la segunda hay una menor cantidad, pero son 32. Superó en goles a Sudáfrica, que se habían marcado 101 goles, y asimismo desde Francia 98 ningún equipo no ha logrado puntaje ideal al ganar en todos sus partidos de presentación, más allá de un invicto que tiene España al consagrarse campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Pero hubo mucha controversia con la designación de Qatar 2022. ¿Por qué? Porque este país, como todos sabemos, tiene una bonanza económica importante, pero detrás de la bonanza económica o de las grandes y majestuosas construcciones se esconde la mano de obra barata en la construcción, se esconde los pocos derechos, casi nulos derechos hacia las personas y hacia los géneros en Qatar. De hecho, hubo una situación controversial que se prohibió a la selección alemana jugar con un brazalete en conmemoración o por respeto a la comunidad LGTBQ. Se lo prohibió la organización. Se decía que en la construcción de los estadios de Qatar murieron alrededor, y toda la obra de infraestructura, cerca de 5.000 personas en
entre muertos y heridos en la construcción, cosa que negó el gobierno catarí. También se habló de mano de obra barata de países del sudeste asiático, como también mano de obra esclava proveniente de la República de Corea del Norte. Vos sabés que me acordaba, otra vez estaba viendo una serie Sí. de lo que decías. Dinamarca, la Sí. selección de Dinamarca sí hizo su protesta Sí. con la marca que le hace las camisetas. Hummel. Que exactamente, que dice hizo los escudos y los logos casi invisibles, justamente como señal de luto por ujú. las miles de personas, los Sí. trabajadores de la construcción del Eso- torneo, todo lo que estás contando. Claro, eso tiene controversia el mundial, además de ser el mundial donde más guita se despilfarró, chicos, o más guita se gastó, ¿no? Bueno, ellos tienen cómo hacerlo también, los cataríes, toda la gente del Golfo Pérsico, ¿no? Bueno, el mundial tuvo 8 estadios en 5 ciudades. Qatar es muy pequeño. 2 de los 8 estadios, en el Estadio Internacional Califa, estaba terminado antes de la edición del Mundial, pero también hubo estadios que se construyeron o de manera así improvisada, como el estadio de Al-Khor, que era el estadio famoso que fue construido con containers marinos, Mirá que vos. se desarmó y se donó a un país de África o de Asia, como también se donaron los colectivos de traslado de las delegaciones. Mira, cómo cotizan los containers hoy, ¿no? Sí, olvídate. Bueno, este mundial en el grupo A tuvo a Países Bajos, Senegal, Ecuador y Qatar, el local que nos dio la talla. Si hay algo que por segunda vez en la historia de los mundiales, el país organizador se queda fuera en primera ronda. Le había pasado Sudáfrica en el Está para la foto, 2006. Sí, fueron para la foto, los chuchamos. En el grupo B estuvo Inglaterra, Estados Unidos, la República Islámica de Irán y Gales. En el grupo grupo C, estaba Grupo C, Argentina, Vamos. Polonia, los Estados Unidos mexicanos y Arabia Saudita. Después le digo cómo comenzó el periplo para la Argentina. En el grupo D, Francia, quien llegaba como vigente campeón, Australia, Túnez y Dinamarca. En el F, Japón, España, Alemania y Costa Rica. En el grupo F, Marruecos, Croacia, Bélgica y Canadá. Muchos equipos que se repiten para este mundial. En el G, Brasil, Suiza, Camerún y la República de Serbia. En el grupo H, Portugal, Corea del Sur, Uruguay y Ghana. La Argentina debutó en el mundial y lo vi acá junto con Brian. ¿Vos estabas esa mañana? Lo vimos acá con Fernando Tornú y con el amigo Sandro Díaz, el debut de Argentina, ese 22 de noviembre, y ese 2-1 que comenzó ganándolo Argentina con un gol de penal de Messi, pero en una ráfaga Al-Sheheri y Al-Dawsari pusieron a los 48 y a los 53 el 2-1, con que comenzaba mal la cosa y comenzaba como el primer batacazo, decían muchos, del Mundial. Arabia Saudita derrotaba a Argentina 2-1 y le quitaba un invicto de 30 y tantos partidos que llegaba la selección albiceleste a esta cita mundialista, ¿no? Y después de Scaloni pidiendo tranquilidad. Pidiendo ¿no? tranquilidad. ¿Cómo fue la frase? Dijo una frase que no me acuerdo, que quedó para la historia después. Y- Cuando la ve en perspectiva, no después Sí, de Argentina claro. campeón, no me acuerdo cuál era, pero como diciendo tranquilo, Ujú. tranquilo, que todavía que el equipo está para ganar. Está para ganar. En esa primera fecha también, y ese primer grupo, México y Polonia no se sacaron ventajas. En la segunda presentación, el 26 de noviembre, y en una jornada, un sábado, me acuerdo que fue sufrido, porque no le encontraba la vuelta a la Argentina para vencer a México, que era mucho más de Argentina en los papeles a México. Apareció la inspiración de Leo Messi a los 64 y apareció con un golazo verdaderamente de otro partido, quien a la postre sería el jugador revelación más joven del Mundial. Apareció un tal Enzo Fernández para poner en el 87 el 2-0 y acallar voces aztecas o acallar bocas. Qué lindo. Había hablado tanto el público mexicano, tanto el periodismo mexicano sobre ¿Cómo nos la odian? Argentina. Es impresionante. Sí. ¿Dónde está Messi? ¿Dónde es la está pregunta Messi? que hacían en Sí, las los tribunas los hinchas, sí. mexicanos. Sí, bueno,
y hasta el Chavo lloró ese día porque fue 2-0 de Argentina. Estaba muerto el Chavo. Estaba muerto Sí. ya. Sí. Perdón, sí, que en paz Sí. descanse. Hasta la Chilindrina, que está vivo. Hasta la Chilindrina lloró. Y el 30 de noviembre, ¿qué? 30 de noviembre, está finalizando el año, ya, chicos, y se juega el Mundial. Argentina se medía ante Polonia de Lewandowski, Polonia que no va a estar este Mundial, que quedó eliminado en la ronda de repechajes europeos. A los 46, con un golazo, McAllister ponía la apertura del marcador, día de mucho calor. A los 68 aparecía la araña Julián Álvarez para poner el 2-0, con que Argentina sacaba pasajes y definitivamente sacaba todos los fantasmas y todas las críticas de encima para pasar a la ronda de cuartos de octavos de final, donde comenzaría esa ronda de octavos de final Argentina sufriendo un 3 de diciembre ante Australia, ganándole 2-1, gol de Messi a los 35. Empata Australia con un autogol de Enzo Fernández a los 77, y en el minuto 57 de la etapa complementaria, Julián Álvarez ponía su segunda cifra en el Mundial. Se viene Julián, encaralo, Julián, anda. Cuando le roban la pelota, ¿no? Le roban la pelota al arquero. No, este es el de... El que estamos escuchando ahora es el de Polonia que va corriendo por la mitad de la cancha, ¿no? Claro. Claro, el gol que todos recordamos es que él sale bastante arrebatado, encarando, y los rebotes le juegan a favor y termina casi con la pelota dentro del arco. Eso es con Croacia. Con Croacia. Estoy diciendo El todo gol mal, a lo entonces. Kempes. El gol a lo Kempes. Perdón, estoy diciendo todo mal. La Me comparativa acordaba de lo imagen. siguiente, es con Australia cuando le roba la pelota de los pies al arquero. El Sí. arquero tiene una mala salida. Julián Álvarez en River lo hizo, de saber robar pelotas. Especie de laucha. Claro, sí, es muy rápido para robar pelotas en ese caso. Especie de cuando sale lauchín la defensa. ahí en el área. Pero muy Es ese bien. gol, ¿no? Es ese gol. Por algo le dicen la araña, ¿no? Exactamente. Bueno, ese mismo, ¿Tendrá algo que ver? para esa misma fecha, pero el otro día, bueno, ya Argentina sacaba de pasajes para cuarto. Francia derrotaba 3-1 a Polonia con goles de Giroud y Mbappé. Inglaterra vencía 3-2 a Senegal. Croacia dejaba en el camino a la dura Japón tras tiempo suplementario y llevarlo a penales, 3-1 en la serie de penales. Brasil era una fiesta, Vinicius Junior, Neymar, Richarlison y Paquetá, ¿no? Para que ponían el 4-1 de el scratch brasilero ante Corea del Paquetazo. Sur. Claro, Paquetazo, se le diría terminaría. Bueno, Marruecos y España. Marruecos terminaría con la ilusión española al ganarle por penales desde la tanda, y Portugal con Cristiano Ronaldo daría cuentas por goleada de Suiza 6-1. Y en cuartos de final, me acuerdo que ese día, un sábado, si no bien recuerdo, un 9 de diciembre, anterior al partido de Argentina, jugaba Croacia con Brasil. Lo comenzó teniendo quizás las mejores oportunidades Brasil, y no pasaba nada, 0-0 clavado. En el tiempo suplementario aparecía Neymar, Neymar Junior en el minuto 105 ponía el 1-0, y ya Brasil festejaba el pase a semis, pero apareció Petkovic para el conjunto balcánico y ponía el 1-1 y obligaba a ir a penales entre cariocas o entre el scratch brasilero y los croatas, y en los penales el arquero croata se convertiría en héroe a detenerle el penal a Marquinhos y a Rodrigo. Ya no es más el scratch, ahora el scratch. El scratch, pasaría a ser el scratch ahí, porque Croacia sacaba boleto para la semifinal y se vería las caras contra Argentina. Se vería las caras contra Argentina hasta ahí, pero Argentina tendría que batallar la batalla de Lusail, la batalla contra los Países Bajos, empujones. Claro, el partido más picante de todos. Hablar. Claro, cuando Messi habla después del partido, ¿no? Claro, mucho Messi, hablar. que es un hombre tranquilo, Sí. el famoso anda para allá bobo. Que lo encara el técnico, no me acuerdo el nombre. A Van Gaal. Van Gaal. A Luis Van Gaal. Le hace la del Topo Gillo gritando el gol, la sí. Riquelme poniéndose las manos atrás de las orejas. Bueno, a los 35, con una genialidad y una jugada
orquestada por Lionel Andrés Messi. Molina encaraba por el andarivel izquierdo y derecho y ponía el 1-0 sorprendiendo en un partido dificilísimo. Molina ponía el 1-0 para Argentina. A los 73, Messi de penal ponía el 2-0 y minuto 73. Claro, es decir, 2-0, si la llevas bien el trámite del partido, hay que saberlo llevar y lo ganamos. Y no fue así. Y apareció un bobo, alto el hombre, cerca de 2 metros, Belhorst. Andás para allá, bobo. Aparecería, claro, a los 83 para poner el descuento y en el minuto 90 más el agregado. ¿Es el de tiro libre que toca en corto? Sí, por abajo. Qué terrible ese gol, qué terrible. Se descuida la defensa y aparece el 2-2. Claro, se fue el tacho del partido en un ratito nomás. Exactamente. Y desde lo empataron. Vamos a los penales y en los tiros penales aparecería en esplendor ante todo el Dibu Martínez deteniéndole a Van Dijk el primer penal, que fue un quemarropa, pero se lo saca a un costado derecho de su poste. Después Messi volvería a atajarle el segundo penal de los neerlandeses a Bergwijn, Emiliano Martínez. Paredes convertiría, con Meyers convertiría para Holanda, convertiría a Montiel, erraría Enzo Fernández, Bergos convertiría, De Jong convertiría, pero convertiría Lautaro Martínez y pasaría la Argentina 4-3 por penales, 18 amonestaciones, una expulsión. El partido con mayor número de sanciones disciplinarias de la historia fue Argentina-Holanda o Países Bajos-Argentina. Cuartos de final, se dieron para que tengan la famosa jugada donde del empujón de Paredes a un jugador holandés que cae cerca del banco neerlandés. Y termina tirando el pelotazo al banco de Holanda, que eso merece sanción y por suerte no fue sancionado. Exactamente. Lo podrían haber expulsado. Y en la otra llave, la sorprendente Marruecos dejó en el camino con un gol de en Nesri a los 42, ya terminaba el primer tiempo, dejaría a Portugal y dejaría llorando a Cristiano Ronaldo, que se iría solo, desconsolado. Solo antes que sus compañeros se fue de la cancha y todas las cámaras sobre él. Exactamente. Pensando que era la despedida de Ronaldo de los mundiales y finalmente, bueno, juega este mundial también ya con 41 años cumplidos. Francia e Inglaterra tenían cosas por dirimir, cosas por arreglar. Un 10 de diciembre Francia se pondría en ventaja con un gol de Tchouaméni, lo empataría el oficinista Harry Kane a los 54, cuando todo parecía que iban a alargue, apareció Giroud para poner en el 78 el 2-1, con que Francia dejaba fuera de las semifinales a Inglaterra y se armaba ese cuadro de semifinales para el 13 y 14 de diciembre, donde Argentina se mediría ante el conjunto balcánico de Croacia, donde había que de alguna manera enmendar esa ofensa de 4 años antes en Rusia, ese claro 3-0 que nos propinó el conjunto balcánico en la olvidable etapa de Sampaoli como técnico. Bueno, ahora llegaba el momento en semifinales de arreglar cuentas. Messi a los 34 de penal, Julián Álvarez a los 39 la etapa inicial, y a los 69 también Julián Álvarez ponía el definitivo 3-0 y la jugada del día estaba a cargo de Lionel Andrés Messi, cuando asiste en el segundo gol a Álvarez y lo saca a pasear a quien hasta ese momento era el defensor figura del mundial como Bardiol, un joven portentoso croata. Literalmente sobre un costado lo paseó, hizo lo que quiso, tiró el centro y apareció la araña para poner el 3-0 con que Argentina vencía a Croacia. Un resultado absolutamente contundente, inapelable, como Argentina llegó a la final, ganando 3-0, es decir, como que da mucha confianza. Sí, jugó muy bien Argentina ese día. Y bueno, en la otra semi, el 14 de diciembre, Francia con goles de Teo Hernández a los 5 y de Colomani,
o Colomani a los 79 pondría cifra definitiva 2-0 para terminar con los sueños magrebíes o los sueños de Marruecos de estar en la final. Quedaría para el tercer puesto el 17 de diciembre Croacia ante Marruecos, y la Argentina se vería las caras ante Francia, también buscando saldar viejas deudas del año 2018. Qué cosa, ¿no? En semifinales Argentina-Croacia para salvar deudas del 2018 y en la final del mundo nada menos contra Francia para salvar deudas también, saldar deudas del 2018. Claro, curioso esto de que vos ayer nos contaste la historia de Rusia 2018. Sí. Argentina, que hizo un mal mundial, pierde 2 partidos. Sí. Contra Croacia y contra Francia, Francia, que son los 2 equipos que terminan jugando la final de ese mundial. Exactamente. Y gana Francia, ¿no? Sí. Qué Y historia, ahora ¿no? Argentina se toma revancha en el 2022, afortunadamente ganándole a ambos. Exactamente. Partido por tercer puesto se impone Croacia, gol de Bardioli, de Orsic, y se había puesto la paridad Darí para el conjunto marroquí. Croacia repite o de alguna manera enmienda este tercer lugar conseguido en Francia 98. Había sido su primera participación y su destacada actuación, ¿no? Francia 98, Croacia había compartido con Argentina el grupo H de aquel mundial, Claro. junto con Jamaica, con Japón. 3 debutantes le toca a Argentina en ese mundial. Uno de ellos era Croacia, el otro Jamaica y Japón. ¿Qué cosa? Mundial de Francia en 98. Esta Croacia, ahora en la final, Argentina dejando a Croacia en el camino, pero teniendo a Francia en la mira. Lo comenzó ganando Argentina con un gol de penal. Si no me equivoco, fue un penal que le cometen a Angelito y María. Claro, que volvió el loco por la izquierda Sí. a los defensores franceses. ¿Cómo Exactamente. olvidar, no? ¿Cómo Eso olvidar? está muy fresco en la memoria. Exactamente. Minuto 23 de penal pondría Di María el 1-0. El gol de penal. El gol de penal. Al minuto 36 aparecería Ángel Di María para poner el 2-0. Era, por así decirlo, historia hasta ahí la cosa empardada o con ganancia para la Argentina, pero pasarían cosas. Un penal a los 80, todavía algo discutible. La mano. Sí, convierte Mbappé, pone el minuto 80 el 2-1, en el 81, minutos Claro, más ahí al tarde, toque. vendría el 2-2. Un golazo además. Un golazo. La clava bajo Ujú. un palo. Mbappé también, ¿no? Mbappé también. Claro. Que Habría- Dibu vence la resistencia que puede ofrecer el Dibu porque es un tremendo tiro abajo al palo izquierdo del arquero que no llega. Sí, habría que ir a tiempo suplementario. Minuto 109 aparece la maestría de Lionel Andrés Messi para poner lo que era el 3-2. Hasta ahí era toda euforia, pero en una zancada, chicos, 8 minutos después aparecería nuevamente Mbappé y en el 118 pondría las cosas empardadas, el 3-3, y había que ir a penales. Segunda final del mundo que se dirimiría por penales. Y la última del partido es la tajada del Dibu Martínez. Es la atajada a Tchouaméni del partido. Es Eso Colomani nos Colomani, apunta, Colomani. Juli. Coinciden, esa tajada vale un mundial. O Esa sea, tajada- vale 3 goles, 4 Sí. goles, no Ujú. tiene equivalencia. Y eso termina con un contraataque de Argentina, o sea, la Ujú. saca el Dibu con el pie, termina con un contraataque de Argentina centro, casi. cabecea Lautaro Martínez y le erra el arco. Le erra el arco, sí. Un partido que terminó de una manera realmente increíble, para el infarto. No sé Para si el ustedes infarto. se acuerdan cómo Sí, estaba en ese momento. Sí. Totalmente. Para el pulmotor. Claro, una cosa terrible, realmente. Sí. Bueno, en los tiros penales comienza ejecutando Francia. Mbappé pone el 1-0. Messi para la Argentina el 1-1. Coman y ataja al Dibu Martínez. Dybala convierte para la Argentina pidiendo un poco perdón esa pelota para entrar o permiso.
Tchouaméni y ejecuta y lo ataja el Dibu Martínez. Ejecuta Paredes y adentro. Ejecuta Koulibaly adentro y el penal decisivo Martínez, Montiel pone el definitorio 4-2. A ver. Coincidimos en que el mejor relato de aquellos es el "somos todos Montiel", esa frase que queda patentada. Un relator tiene alguna idea de cómo cantar el gol, al menos lo que puede imaginar, y qué frase usar, y el "somos todos Montiel" de ese penal me parece que es el relato que, el que quedó en la memoria colectiva, no por ahí la transmisión que uno estaba viendo en la tele o escuchando en la radio. ¡Montiel al arco! Y el tercer penal, el del francés, lo erra, la tira a la derecha lejos. Sí. ¿Viste? El segundo penal lo ataja al Dibu y el tercero lo erra, que el francés estaba, nervioso, digamos, y la termina tirando afuera. Bueno, en lo particular después vi una muy linda transmisión de Cadena 3, del equipo Cadena 3, muy emocionante. Sí, estaba genial, el Vichy Borg genial. y detrás, muy, muy emocionante la transmisión. El goleador de ese torneo de Qatar 2022 fue un tal Kylian Mbappé con 8 dianas, 7 goles convirtió Lionel Andrés Messi, Oliver Giroud con 4 y Julián Álvarez con 4 y Marcos Rashford, el jugador del Barcelona, el inglés, con 3, los principales anotadores de ese mundial. El premio al jugador joven de FIFA de ese mundial con menos de 21 años fue para Enzo Fernández. El mejor portero del mundo, el guante de oro, al premio Lev Yashin, se lo llevó ¿quién? Emiliano Martínez. ¿Quién más hizo ese gesto obsceno? ¿Se acuerdan, no? Sí. Lo que hizo el Dibu Martínez con el trofeo que le dieron. Quedó un poco feo, ¿Ustedes se ¿no? acuerdan Lo cómo? perdonamos porque lo queremos y porque superó al Goico de Italia 90, digamos. Pero digamos que estuvo un poco desubicado. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba la mascota del mundial? No lo recuerdo. No era el fantasma de la B, ¿viste que parecía el fantasma de la B? ¿Por qué me decís eso? No, pues yo me río igual, también de mi propia se desgracia. parecía. Había olvidado. Se llamaba La Es Iv. verdad. Claro, ahora me acuerdo, mirá vos. Claro, vos decís propia desgracia porque Independiente también le tocó irse a la B en La este Iv. cuarto de siglo. La Iv se llamaba la mascota. Es cierto que Cosa parecía el rara, fantasma de la B, es cosa cierto. rara. Cosa rara. Y bueno, y la canción tuvo varias interpretaciones, mundial. ¿Esto que escuchamos de fondo es la canción del mundial? ¿Es horrible o no? Vos, Brian, que sabés de esto. ¿Es Haya horrible o Haya no? de Peter Dougherty. Lo dije bien, no sé. Ni idea. Together se escribe con Together, TH. todos juntos, Sí. vamos para adelante. Peter Together. Y también interpretado por el cantante estadounidense, la cantante Trinidad Cardona. Bueno, nombre latino, más fácil de pronunciar. Claro, bueno, así pasaba este mundial que tuvo también debut de un balón, ¿no? La Al-Rilaj es el nombre del balón oficial del torneo, que está inspirado en la cultura, gastronomía y arquitectura de las embarcaciones icónicas cataríes. Mirá vos. Pasaba y llegaba a Argentina, se tomaba revancha del 2014, se tomaba revancha de Italia 90, se tomaba revancha vieja del pendiente del Mundial de Uruguay 1930. Ha llegado a Argentina a 6 mundiales, a 6 finales del mundo, ha ganado 3 de ellas. El que más veces llegó a una final del mundo ha sido Brasil y Alemania. Después viene Italia y después la Argentina. Memorable torneo donde acalló bocas de propios y extraños el técnico Lionel Scaloni también. Ese periodismo y ese título que obligó al periodismo argentino muy soberbio, o al periodismo de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo muy soberbio, el periodismo deportivo de Buenos Aires, muy soberbio, muy ensimismado, o muy, vamos a decir una cosa, tendencioso, mal tendencioso, hacia cuando recién asumió ese Lionel Scaloni técnico, hasta incluso se le pidió la renuncia, tuvo que pedir, muchos de los que hoy se ufanan de Lionel Scaloni, de Lionel Messi, de la selección, fueron los primeros detractores que tuvo esa selección que a la postre se consagraría campeón. Selección que acalló bocas, jugadores que acallaron bocas como Leo Messi con Lieberman,
Lionel Scaloni con toda la troupe del programa de ESPN y de TIC Sports, ¿no? Di María con Toti Pazman. Di María con Toti Pazman nuevamente. En fin, sirvió para callar bocas de pregoneros de lo malo, ¿no? Esa selección que nos unió como país, o fue un grito de desahogo entre pandemia, tantos muertos, crisis económica que aparecía y que estaba, ¿no?, presente, ¿no?, en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no?, porque el Mundial sirvió una especie de anestesia para lo colectivo, de lo que pasaba como sociedad, lo que pasaba en el país, ¿no? Anestesia y una alegría Sí, inolvidable y un festejo absolutamente histórico y extraordinario. Ujú. Una verdadera marea humana, Sí. nunca antes vista, al menos lo que se tiene registro audiovisual en la historia de la Ujú. humanidad, Y- semejante celebración en el mundo, en este caso en Argentina, en Bangladesh y en algunos Sí, otros lugares más. y Argentina rompió récord en ese Mundial, récord de asistencia en los partidos. De público. De público. Claro, que Mucho, llegaba mucho la público. gente cantando. Bueno, Exactamente. permítanme ustedes, chicos, compañeros, ahora vamos a hacer un toque de música, tenemos mensajes de oyentes con el premio y nos queda un bloquecito de actualidad porque están pasando cosas importantes. Pero hoy ha sido el capítulo 21 programas consecutivos de la historia de los mundiales en el relato de nuestro compañero Héctor Nica Mancilla, el profe Nica, para nosotros en este rato. Nica, un lujo. 21 capítulos. Gracias. Mañana volvemos con otro. Se terminaron Claro, termina el la repaso, cronología. la Hasta acá la cronología de la Sí. historia de los mundiales. Empezamos en Uruguay de vuelta mañana. Arrancamos otra vez. Mañana vamos a empezar a desasnar qué puede llegar a pasar en la primera fecha de este mundial. ¿Quién es quién? ¿Quién es Sudáfrica? ¿Quién es México? ¿Quién es los otros integrantes de ese grupo? Para ir conociendo un poco, para que vayas conociendo la figura a seguir, cómo es la realidad de esos países, ¿no? ¿Cómo le dicen a esas elecciones? El por qué están. Sí. No son grandes potencias, pero son países grandes y muy Exactamente. importantes que tienen un peso Ujú. a nivel mundial económicamente, Totalmente, además sí. también. Algunos de ellos, sí, Sudáfrica en sí. su continente y México también tiene lo suyo. Exactamente. Señoras y señores, 12:25 del mediodía, el cielo está nublado en la capital de Santa Cruz. Nos quedan los últimos minutos del programa, quédate con nosotros porque ya se viene el sorteo de Nucha para 2 personas para almorzar de arriba Gratarola. Lo único que tenés que hacer si es que querés participar, tenés estos últimos minutitos, es mándanos un mensaje, métete las manos en el bolsillo y fíjate qué tenés adentro. Y contanos lo que tenés adentro del bolsillo en este momento. Si mandás una fotito, obviamente que duplicás tus chances para llevarte el almuerzo de Nucha para 2 personas. Pero sin mar, pero sin mar. Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar. Toda esta moneda que tengo es para ti, toda mi vendimia, mira madre, yo sé que 5 tú no me minutos para las 12:30 del mediodía, amigos. Está subiendo la temperatura. En este momento hay 6 grados, marca el termómetro en Río Gallegos. Vamos a sentir cerca de las 3 de la tarde el pico más alto de temperatura con 8 grados de máxima, con un viento que va a soplar muy levemente a unos 15-20 kilómetros por hora, tal vez algunas ráfagas cerca de las 3 de la tarde, que van a soplar desde el oeste y vamos a tener un día frío, tal vez en algún momento de la tarde, entre las 3 y las 5 se abra un poquito el cielo y vamos a dejar que el sol entre, pero la realidad es que esta es la excepción de la semana porque de aquí en adelante se esperan días nublados y lluviosos. Oye mami que no lo ves, vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar, vivo en una isla. Queridos oyentes que han participado al 5160-51 de la consigna, enseguida cerramos con eso y con el premio vamos a hacer un bloquecito de actualidad con 2 o 3 cosas importantes. Nosotros entrevistamos hace 2 horas atrás al secretario de Estado de Trabajo, a Javier Aravena. El jueves pasado empezaron las paritarias y el móvil de El Diario Nuevo Día estuvo cubriendo la paritaria vial. Juli estuvo en la calle, ahora está aquí con nosotros
y nos vas a hacer, Juli, un reporte del móvil que hiciste hoy. ¿Qué te han contado a la salida de la paritaria de los viales? Cuando quieras, Juli, ahí te habilitamos el micrófono. Comento en una línea, recomiendo la lectura, chicos. Sí. Está el gobernador Vidal haciendo ronda de medios, de entrevistas radiales. Habló en La Cuenca, habló en Gallegos, está hablando en Caleta. Está hablando hace un par de horas, probablemente ahora ya terminó en este momento, pero está hablando hace ya cosa de 2 horas. Y hay una nota de nuestra web, nosotros vamos a desarrollarlo más tranquilo mañana, pero esto ya es público, está publicado como nota principal. Vidal afirmó que habrá una oferta salarial a la policía, ojo que esa es la mesa del salario de mañana. Nosotros tenemos una serie de audios que vamos a poner al aire mañana, ahora hemos agotado el tiempo, pero lo estuvimos relatando al principio del programa. Ojo que habrá una oferta salarial a la policía mañana, y adelantó, esto me llamó la atención, que la Fiscalía de Estado investiga sectores de la política que intervendrían en el conflicto. Que la Fiscalía de Estado investiga sectores de la política que intervendrían en el conflicto. Me llama la atención en tanto definición política del gobernador que la Fiscalía de Estado investigue cuestiones que tienen que ver con la conflictividad de este tiempo. En mi caso, o nuestro caso como tarea periodística, Tarea para Casa, es una larguísima nota del Diario Nuevo Día, subida ahora, mientras nosotros estamos haciendo el aire y estamos con la columna del Mundial de Qatar 2022. Tarea para Casa, aunque esto es público, vamos a recoger ese guante. En una línea, me cuentan de Cámara de Diputados que el día para que se discuta la toma de deuda por las comisiones por las que tiene que pasar es mañana. Pero hoy había una reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales donde el diputado Jara, a quien entrevistamos ayer, quería insistir por la ley que aumentaba las regalías mineras. ¿Vieron ese proyecto que se aprobó hace un par de meses y que fue vetado por el Poder Ejecutivo? Hoy el diputado Jara quería insistir con ese proyecto y levantaron la comisión. Ojo que si se levanta la comisión, por un lado el argumento que yo escuchaba en la nota, ¿no? Con Aravena, el titular de trabajo, ¿no? De la cartera de trabajo, que está supeditada, al menos es lo que viene impulsando, ¿no? Desde lo discursivo del oficialismo al eventual endeudamiento y bueno, esta situación también fue parte de la argumentación de la paritaria de hoy, donde pasaron a cuarto intermedio hasta el 17 en cuestiones laborales y hasta el 19 de junio próximo para lo salarial. Aunque, bueno, en este caso también hay varias cuestiones que hacen a la operatividad de vialidad, que tiene que ver con viáticos, con bueno, insumos, ¿no? Con herramientas que requieren, sobre todo los muchachos que están en los puestos invernales, que por lo que señalaba Víctor Valentín, hoy un sueldo inicial para alguien que está en la escala más baja, digamos, de los viales es de 680.000 pesos, y que con la próxima actualización de la inflación, muy probablemente esos trabajadores queden por debajo de la línea de la indigencia incluso. Entonces la intención es que por lo menos se subsane eso, pero las novedades no son novedades, digamos, el panorama es el mismo que las otras paritarias. Exacto. Es una continuidad. Bueno, por eso es novedoso esto que edita nuestra web, el Diario Nuevo Día, que el gobernador dice en la radio de Caleta Olivia que mañana va a haber ofrecimiento a los policías. Y claro, los policías han reclamado, en tanto autoconvocados, que fueron reconocidos para participar mañana de la mesa del salario. De modo que estar atentos allí en, bueno, el reporte de Juli a esta hora al mediodía. Cuando Juli venía hablando a esta hora al mediodía era para hacer aportes futbolísticos por la columna de Nica. Hoy, en este caso, son un toque de actualidad para cerrar el programa, siendo las 12:32 minutos. Arriba las manos, dijeron, para votar salarios, ¿no? Arriba. Hay una canción de Alfredo Casero, ¿vieron? Que pisa conmigo. Sí. En un momento dice arriba las manos, y dice arriba las manos que te quemo. Claro que es una canción que tiene un toque de humor, y bueno, hay que interpretarla en ese sentido, ¿no? Chicos, 12 del mediodía, 32 minutos. Si les parece bien, ha llegado el momento de hacer el sorteo. Tenemos el almuerzo para 2 personas de Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. ¿Qué es Nucha? Nucha es
la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. ¿Y la encontrás en dónde? Acá cerquita, España y Alberdi, en la esquina, enfrente al Tribunal de Cuentas, donde hay reclamos en esta época del año. De hecho, el Tribunal de Cuentas le hizo competencia con un... Sacó un puestito ahí adelante. Un puestito de reclamo, ¿no? Pero si te daba frío, te ibas a Nucha a tomarte un café. ¿Cuál es la consigna del día? La consigna del día de hoy era, ya hasta acá cerramos los mensajitos, era, nos tenías que contar, te cuento Juli, lo que tenés adentro del bolsillo en este momento. Que ver. es un bolsillo check, vos tenés que decir, che, tengo, metés la mano. Un cable. Che, tenés un montón de cosas, claro. Tenés un camperón con un bolsillo generoso. Che, pareces Minguito, Juli. Para ahí tenés sacaste de todo el bolsillo. Ahí sacaste un pañuelo. Las llaves, micrófono. Un montón de cosas tenés. Un 38. Más micrófonos. Che, ¿sabes que te recomiendo que te puedo hacer, Juli? Una mochila te conviene. Tengo, pero tenés, no me entra más en la mochila. Hasta una ficha del Coirón tengo, Ok. mirá. De una. Ah, una ficha Costel. de... Ah, ok. Para el lavadero. Claro, el lavadero de autos. Ahí está, bueno. ¿Vale? Después, no, Ah. te vamos a anotar igual. Ah, no era Te vamos por a anotar. cantidad. No es por cantidad, claro. No es Si por... es por volumen, ganabas. Aunque por Sin variedad dudas. y volumen, sí, sin lugar a dudas. Bueno, chicos, ahí estamos. Juli, anotado también, anotados todos, amigos, para participar del concurso, entonces, del sorteo. A ver, una cosa que hemos visto que hay en común en los bolsillos de la gente a esta altura del año. Dijo. Son qué cosa. ¿Qué tenemos todos en los bolsillos? Pelusa. Además. Para, yo pienso Vacío. en deudas, pero eso no entra en el bolsillo. Ticket. Claro. ¿Qué tenemos en el bolsillo? a esta Era tan altura? pobre que lo único que tenía bueno, era pañuelos plata. descartables. Lo que más salió en las respuestas de los oyentes fueron pañuelos descartables. Pañuelos descartables, exactamente. Y alguna monedita por ahí, algún billetito. No todos tenemos la billetera de Nica, pero bueno, ojalá tuvieran la billetera de Nica. La palabra pasa que la palabra es medio fea, porque si billetera gorda es. No, y bueno, qué sé gorda yo. de boleta, billetera. Tenés más tarjeta. Tique. Tenés más tarjeta ahí en la billetera que tenés tarjeta de todo, tenés. El carnet del club, todo tenés, ¿no? No, del club no. No, pero No. tenés todo. ¿El carnet de la caja lo tenés todavía? Sí, ¿no? también todavía Ya lo casi tengo. no se usa, ¿viste? ¿Sabes qué? Mañana yo te quiero preguntarlo, te voy a preguntar fuera del aire. Capaz la dejo para mañana, pero me gustaría saber qué hay adentro de esa billetera, porque alguna cosa que no tiene que ver con guita estoy seguro de que hay. Algo hay, pero te saco la ficha así de una. No me equivoco, ¿no? Sí, no te equivocas. Mañana lo vas a Dale, revelar. mañana lo ¿Te revelo, parece? claro. Vamos entonces, Hola, señores. radio, Mira acá mensaje. En mi bolsillo tengo la figurita del mundial, ya que hace poco abrí sobres con mi familia. Eloy 737. Están dictando la soplar. terminación de su DNI a Eloy. Eloy. Eloy hacía bastante no participaba, che. Claro, Eloy había participado, ¿cierto? Sí, hace bastante. Bueno, un saludo para él, que tiene figuritas del mundial, está muy bien. Bueno, el deseo de Eloy debe ser completarlo pronto, ¿no? Digo que, bueno, la figurita más difícil es la de Messi. El otro día me cruzó escuché un diálogo de un pibe que decía, cambiá Messi por 6 figuritas difíciles de otros países. Claro, porque ya lo tenía, le tocó repetido. La que cotiza ahora la de un jugador neozelandés que nadie Payne. conoce. Tim Payne. Ah, mira, y que no... ¿Hay pocas? No sé, pero está cotizando porque es larga la historia, la tenemos que contar en algún momento. Mirá. Hay un influencer argentino que lo hizo conocido. Ah, claro, entiendo. Después, pero sí, sin lugar a duda que está todo el mundo queriendo completar antes de que empiece el mundial o durante. Chiques, ¿le parece bien si arrancamos con el sorteo? Que son Dale. las 2:36. Y con esto nos retiramos. Ahí Sí. acaba de llegar, de hecho, Laura Andreone. Señoras y señores, el ganador o la ganadora del almuerzo para 2 personas en Nucha es... Chino 267. Chino 267. Ahí está, amigo querido. Te ganaste el almuerzo Nocha. El almuerzo Nocha se lleva el Chino. Para vos y para alguien más, ¿eh? No solamente para vos, para alguien más también, ¿eh? Almuerzan 2 con Nucha por participar del programa, por vestirse de verde y por quedarse con nosotros en la 100.9. Tenemos al menos a 3 chinos identificados, quiero decir 3 alias chino identificados, que son oyentes habituales participantes del programa. De modo que ya era hora que uno de ellos ganara, ¿no? Desde el año pasado, así haciendo memoria nomás, desde el año pasado que no ganaba uno de los chinos. Y eso que los chinos son un montón. Son un montón y llevámonos bien con ellos, ¿no? Yo diría que con los chinos, yo lo único que deseo, por favor, es que no sean campeones del mundo de acá a los próximos 8 años.
o No, en es los próximos difícil. 12. Primero tienen que clasificar. Sin dudas, por eso no dije este mundial, Claro. sino de acá el futuro. Viste, El los mundial chinos van del- superando todo, digamos. El Mundial todo. del 2060. Cada cosa a la que se dedican van superando al resto de la humanidad. Bueno, espero que no pase con el fútbol, porque es lo único que nos va quedando, digamos. ¿En qué le podemos ganar a los chinos un partido de fútbol? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Es cierto, es cierto. Y para todo lo demás existe Mastercard. Mastercard. O Mastercard. Mastercard. Está muy bien. Está muy bien, dice. ¿Cerramos? Cerramos, sí, son las 12:38. Estimada compañera de Pelo. tareas Laura Andreone, ya está aquí en los estudios. ¿Cómo? Pelo. Andleone. Ah, ustedes siguen hablando en chino mandarín. Claro. Bien, hagan lo suyo. Mandarina. Brian Está bien, Álvarez. está bien. Bueno, a Rodri Poloni, el hombre detrás de cámara en YouTube, que tenga una buena tarde. No sé si quieren hacer la traducción simultánea. Nuestro productor Sandro Díaz, ¿cómo sería ese selector, pero en Ese chino? Selector. Está muy bien. ¿Ves? Sos vos. Ese Selector, el Ese Elector Selector. Mancilla. ¿Viste? Y así podemos estar hasta la 1 hablando boludeces, pero bueno, ya es una licencia discursiva hasta ahora. Chicos, vístanse de verde. Mañana nos encontramos de vuelta a la pasadita a las 9:30 en la 100.9. Y ahora se viene a la 1 de la tarde con ustedes, que ya está Enojada. en el estudio central de Nuevo Día. Laura La Pela Andreone con Siempre Llegué Tarde a partir de la 1. Quédate en la 100.9, vestite de verde y nos encontramos mañana. Buen martes.